los locos abrimos el camino por el que luego transitan los cuerdos. Caminas tanto que lo haces ya casi como respirar. Cruzar el Himalaya, el estrecho de Bering, Siberia, la Antártida. Estás en el fin del mundo. Tardé 6 días en cruzarlo andando. 3 me asaltaron. He visto los cielos estrellados más bestiales hasta tal punto me tuve que volver a meter en la tienda. Nacho Dean, y el primer humano en dar la vuelta al mundo caminando. 33.000 kilómetros en 3 años. Y después nadó para unir los 5 continentes. Viajar es una experiencia sensorial. Los olores de las especies. Empiezas a escuchar animales que no habías escuchado nunca. Nadé 2.500 kilómetros y entras en una especie de trance. Estás con la cabeza debajo del agua. Y eres tú y tu pensamiento. Yo he estado 3 años viviendo con 2 calzoncillos, unas zapatillas y una navaja. Nunca hemos vivido mejor. Y curiosamente, nunca ha habido tales índices de depresión, de vacío. Algo pasa. Me pueden matar por ser del Madrid y ellos del Barcelona. Y ellos salieron corriendo detrás de mí con los cuchillos, persiguiéndome. Yo recuerdo un lugar, yo he escuchado el silencio absoluto. ¿Qué te pasó a los 21 años? Pues a los 21 años sufrí una profunda crisis vital. Como consecuencia de varios factores, uno de ellos pues un profundo desengaño amoroso, una relación, un amor no correspondido. Ah, sí, ahí vino un poco... Sí, hay una parte que viene por ahí. Sabes que cuando pues eres chaval, eres joven, pues a veces te faltan herramientas para saber cómo gestionar. Y bueno, siendo incluso adulto, las cosas del amor son difíciles de gestionar, ¿no? Porque se nos van a veces un poco de las manos. Entonces se juntó eso con también circunstancias mías personales de haber viajado y vivido en muchos sitios diferentes. Yo soy hijo de marino, capitán de la Marina Mercante, y hemos vivido en muchos lugares diferentes. Entonces, bueno, cuando tienes 4 años, 7, 9, 12, pues lo vas llevando. Pero claro, cuando ya tienes 16, 17 años, tienes tus amigos, tienes tu sitio hecho, ¿no? Tus hábitos, tus rutinas, tu deporte, pues claro, ya esos cambios te empiezan a romper un poco, ¿no? Y entonces pues se juntan todas esas cosas. Y luego también yo he sido una persona siempre a la que le ha costado separar su manera de ser, de pensar, de sentir, de sus acciones. Entonces no comulgaba con el mundo. Conforme vas cumpliendo años, pues empiezas a darte cuenta de las injusticias, del hambre, de las guerras, de la destrucción de la naturaleza, de una serie, y te sientes un poco impotente, sufres una crisis, ¿no? Y dices, pues el camino marcado, convencional, que se supone que debo seguir, estudiar, sacar una carrera, tener un trabajo, una familia, pagar impuestos y morirme, no de éxito precisamente, pues no me terminaba de convencer. Por lo que Entonces, sea, ¿no? Si Decía, juntas no lo veo. todo eso en la coctelera de pues el desamor, la crisis profunda, el no comulgar con el mundo, más todos los cambios vitales, pues a los 21 años yo sentía la necesidad de que tenía que hacer algo para ser dueño de mi vida, para coger las riendas de la vida. Entonces tomé una decisión difícil en aquel momento, una edad prematura en lo que es el primer mundo en Occidente, que es independizarme, marchar del nido familiar, irme de casa de mis padres, para mirar cara a cara a la vida sin intermediarios y que la vida me pusiera en mi sitio, que eso me obligara a saber quién soy y qué es lo que quiero. Entonces, no fue una decisión pública, yo no era nadie conocido, pero fue, digamos, un paso importante en mi trayectoria que luego puede ayudar a entender de dónde vino el dar la vuelta al mundo caminando y tener este estilo de vida. ¿Que tu familia qué opinión tuvo? ¿Que te animaron a hacerlo o fueron un poco más freno? Y hablaremos también un poco más adelante de una cosa que me parece súper interesante, que decías, 21 años para nuestra sociedad. Hablaremos de otras sociedades que me encantará ver, que es el resto de la población mundial, mucha población mundial que ve las cosas de otra forma totalmente diferente y no lo sabemos. No, aquí cada vez tardamos más en independizarnos. Si es que ya casi acabas echando a los padres, ¿no?, de su propia casa. No, entonces, si me animaron, pues obviamente, pues no, pero ¿qué van a hacer? Quiero decir, tú ya eres mayor de edad, tomas una decisión y bueno, pues tuvieron que aceptarlo, digamos. Entonces, al final son decisiones poco, como digo siempre, fuera del camino marcado, ¿no?, de lo que se espera de uno. Eso también te obliga a vencer ciertas resistencias mentales. Total. Porque, claro,
a la hora de ser fiel a tu esencia, de decidir vivir una vida auténtica, de poner en marcha proyectos originales, pues eso supone salir de, como dicen en inglés, pensar fuera de la caja. Esto lo decimos, esto es el leitmotiv de este podcast, es decir, vamos a vivir fuera de la caja y eso tiene sus pros y contras. Efectivamente, nadie dijo que fuera fácil. Pero bueno, ya iremos hablando de ello a lo largo de esta conversación. Pero efectivamente, ser auténtico y hacerte a ti mismo tiene un precio, pero merece la pena. O sea, la recompensa supera con creces el coste o el precio, pero que además incluso cuando tienes cierto espíritu de superación, buscas ser tu mejor versión, quieres hacer bien las cosas, ser fiel a ti mismo, tienes hasta ganas de que haya dificultades, ¿no? Quiero decir, para ponerte a prueba, ver de lo que eres capaz, ¿no? Pero bueno, no te voy a negar que hay noches largas, hay días, épocas, ¿no? De dudas, de estar perdido, de tener miedos, de tener inseguridades, de no saber qué quieres en la vida. Pero bueno, supongo que la vida es así, ¿no? Ni estás siempre arriba. La vida a veces son momentos de altibajos, ¿no? Y luego también porque al final el primero que quiere hacer bien las cosas es uno mismo. Entonces, al final el tiempo te acaba dando la razón. Quiero decir, tomas decisiones difíciles de entender, pero luego también yo he tenido siempre un olfato especial, una cierta intuición para adelantarme a los acontecimientos que posteriormente ocurren a nivel social, político, económico. Esto era pues el 2001, ¿sí? Yo tenía 21 años. Decidí dar la vuelta al mundo caminando en 2013. ¿De qué año eres? Yo soy del 80. Casi, buena época, muy pero buena no la mejor. Muy buena. ¿Cómo que no? Quiero decir que después vino la crisis del 2008, el 2013. Sí. Entonces te vas adelantando y con esa intuición, y al final el tiempo te da la razón. Resulta que pues que hiciste cosas pues con prematuras o pioneras, ¿no? Y dices, coño, al día de hoy llevo ya 12 años haciendo expediciones con un propósito, poniendo en práctica habilidades que no sabía ni que existían, pero que las llevamos en nuestro ADN, la resiliencia, el ADN explorador, el trabajo en equipo. Y bueno, pues eso, al final yo creo que cuando sigues tu olfato y tu instinto no hay nada peor que perder el olfato en la vida. El ser una persona sin rumbo, el guiado por los planes y los sueños y los proyectos de otros, ¿no? ¿Qué pasó a partir de los 21 años? ¿Qué elegiste? ¿Dónde fuiste? Bueno, pues me fui a vivir a una casa en la montaña. ¿Dónde te fuiste? No fue solo irme de casa de mis padres, fue dejar todo. Yo estaba estudiando publicidad y relaciones públicas en la carrera, en la universidad, y dejé todo. O sea, dejé la casa, dejé los estudios, dejé mis posesiones materiales y me fui a vivir a una casa en la montaña, en los Pirineos, cerca de Gerona. Y eso me abrió la mente, porque vi que había muchas otras maneras de vivir. Fue como otra realidad. Pues tienes, como digo, tu educación convencional, la vida en la ciudad. Bueno, a pesar de que a mí siempre me han animado mucho a viajar, a estar en la naturaleza. Pero te das cuenta de que hay muchas otras maneras de vivir. Y ahí viene también otro de los grandes aprendizajes, ¿no? El creer saber algo es negar que las cosas pueden ser de mil maneras diferentes. Entonces, a veces nos encerramos en una verdad, en una visión de las cosas, pero estás negando el abanico de múltiples posibilidades que hay, ¿no? Y eso me abrió la mente a una edad muy temprana. Con 21 años me di cuenta de que tenemos el poder de crear la realidad. Vamos, de crear la realidad no, pero sí de construir el futuro que queremos ver, de jugar un papel activo en nuestra vida, de ser protagonistas de nuestro propio aprendizaje y no jugar un papel pasivo, ¿no? Pasar de ser reactivo a ser proactivo. Y eso lo fui aprendiendo a través de la propia experiencia, que es la mejor manera de aprender. Es como los conocimientos se quedan en tu retina, ¿no? No a través de la teoría, leyendo libros. ¿Cómo era un día cualquiera en la montaña? O sea, ¿era cómodo o era ya un poco más dificultoso? ¿Te lo montaste más cómodo o te lo montaste de...? Era un estilo de vida desde el punto de vista material o físico más incómodo, pero desde el punto de vista mental y espiritual mucho más gratificante. Porque cuando lo que comes
lo que bebes, la ropa que llevas, el fuego que haces para calentarte, lo haces tú, eso tiene un precio incalculable. Entonces, por eso dicen que hacer un fuego calienta 2 veces. Sí, sí. La primera, cuando tienes que cortar la leña para tenerla, y la segunda, cuando enciendes el fuego, ¿no? Eso es, este fin de semana he estado cortando leña y es cierto, ¿eh? O sea, te pegas una calentada cortándola, subiéndola al sitio, bajándola y calentándola. Que ahí aprendiste ciertas cosas que después te han servido en tu vida como aventurero. Que, por cierto, ser aventurero para ti, ¿qué es? Porque se lo pregunto a todos los aventureros que pasan por aquí. Telmo, que es mi proveedor de aventureros, sí, que me pasó tu contacto. Sí, que a su vez me lo pasó Carlos Suárez, que falleció hace unas semanas, lamentablemente, y desde aquí un beso a la familia. Que me decía Carlos, dice, para mí un aventurero es alguien, no es que no le dé miedo el otro lado, es que le pone no saber qué hay al otro lado. Claro. Y decir, esa parte de descubrimiento, decir, me apetece saber qué es lo que hay más allá de esa montaña. Es que es una cuestión natural de mi existencia. ¿Para ti qué es ser un aventurero? Bueno, ser aventurero es mantener vivo el niño que llevamos dentro. Es mantener viva la llama de la curiosidad, la capacidad de sorprendernos. Es decir, todo eso que dejamos de ser cuando ya empezamos a cumplir 18, 20 años y tenemos que entrar en la rueda, ¿no? Y dejamos de sentirnos vivos. Entonces, para mí, ser aventurero es la capacidad de despertarte cada mañana con incertidumbre, ¿no? O sea, afrontar la incertidumbre con curiosidad, no con temor, como seres que buscan la estabilidad, el confort y la seguridad, sino con curiosidad. Y para mí eso es ser aventurero. Tengo que decir también que yo creo que el ser humano es aventurero por definición. O sea, somos exploradores, está en nuestro ADN. O sea, en nuestro ADN, desde que bajamos del árbol hace millones de años en África, empezamos a extendernos por el continente, ¿no? Por África, por Europa, por Asia, siempre adentrándonos en territorios desconocidos. Eso a nivel físico. Pero eso implica también una exploración mental. ¿Por qué? Porque tienes que descubrir nuevas especies, nuevos asentamientos, descubrir herramientas, el avance de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, del arte. El ser humano es explorador. Estamos adentrándonos constantemente en un futuro incierto. Lo que ocurre es que ha habido algunos personas que nos hemos dedicado o que hemos hecho de eso nuestra profesión. Nos dedicamos profesionalmente a explorar. Pero yo creo que todo el mundo explora en la vida. Cuando tienes una relación, cuando emprendes un proyecto, una empresa, cuando tienes un trabajo, cuando haces un viaje, cuando tienes hijos, cuando la vida es un viaje. Como dice un amigo, la vida son pedradas. Una pedrada después de otra. Me da una pedrada y voy tal. ¿Cuándo te dio la pedrada de dar la vuelta al mundo? Andando. Bueno, pues yo estuve la locura sana, ¿no? Como dice el dicho, los locos abrimos el camino por el que luego transitan los cuerdos. Es que bueno. Es así, o sea, todo está dicho e inventado por alguien antes. Desde la silla en la que estamos sentados, a los focos, a las vacunas, a los aviones. Pero claro, tú imagínate los hermanos Wright, cuando estaban probando cómo funcionaba un avión, haciéndose... Tú imagínate... No me apuntas, aventura no. Tú imagínate la de accidentes que ha habido y la gente que se ha quedado por el camino en este proceso de exploración, de aprendizaje, de descubrimiento. Lo mismo, probando plantas, setas, la cantidad de especies venenosas que hay, ¿no? Entonces, hoy en día disfrutamos, que nos quejamos mucho, disfrutamos de las conquistas y descubrimientos de todas las generaciones anteriores que nos precedieron, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la pedrada? Respondiendo a la pregunta, pues yo creo que es el viaje de toda una vida. O sea, no es que yo decidiera un día así, bueno, pues me levanto del sofá y me voy a dar la vuelta al mundo andando. No. Es la conclusión a una evolución vital. Desde muy pequeño me han animado siempre a estar en la naturaleza, a bañarme en los ríos, a subirme a los árboles, a escalar las piedras, a vivir con poco también, ¿no? A cierta austeridad, a cierto estoicismo, que luego pues empiezas a leer libros, ¿no? Y te das cuenta de que forma parte de tu educación.
y luego empieza a coger forma ya de un modo racional. Entonces, a partir de los 21 hasta los 32, que fueron más o menos 10 años, en los que pues seguí explorando, viví en la montaña, seguí viajando a muchos países, desempeñando distintas profesiones, en ocasiones poco cualificadas, pues volví otra vez a estudiar, en fin. Y un día hice diferentes variantes del Camino de Santiago. Hice la Transpirenaica, recorrí todos los Pirineos, desde el Cabo de Creus en el Mediterráneo hasta Irún. Eso es la GR11, ¿no? La GR11, efectivamente, por la parte española. Algún trocito, sí. Bueno, entonces estuve por encima del Círculo Polar Ártico, en Laponia, haciendo algunas rutas en el desierto del Sáhara, pero esto es, un día sales a la montaña y vuelves a casa. Coño, qué bien me lo he pasado, cómo me ha gustado, ¿no? Tal, esto de subir, tal, igual. Luego ya dices, pues voy a hacer 2 días. Pasas tu primera noche fuera, al aire libre, en un refugio, haciendo bivac, tal. Joder, cómo mola esto, ¿no? Del fuego, las estrellas. Luego ya haces una semana. Luego ya te metes en un mes. Luego ya empiezas a hacer 1 mes y medio, 2 meses. Y siempre volvía a casa. Y un día, ¿no? Porque tenemos responsabilidades, el trabajo, X. Y un día dije, ¿por qué tengo que volver a casa? ¡Qué aburrimiento! O sea, porque era como una especie de obligación, de lastre, de limitación autoasumida, el volver a casa, ¿no? Porque tenía un compromiso con el trabajo, con algo que tampoco me acababa de convencer mucho. Y dije, oye, ¿por qué no dar la vuelta al mundo? O sea, ¿por qué no soñar a lo grande? O sea, ¿por qué no romper lo concebido? ¿Por qué tener que enmarcarme en rutas que ya están hechas? ¿Por qué no inventármelo? O sea, ¿por qué no soñar a lo grande, ¿no? Y ahí es cuando viene lo de salir fuera de la caja y lo más difícil, que es dar el primer paso, que es de nuevo hacer clic, que es considerar que tu sueño, tu pedrada puede ser real, puede ser posible, es atreverte. Yo siempre digo que todo empieza, como decía Lao Tse, ¿no? Un viaje de 1000 millas empieza con un primer paso. Y ese es el que más cuesta. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os recomiendo que os suscribáis a mi newsletter semanal de Morir de Éxito. Ahí desgranamos las claves por las cuales Nacho Dean ha sido capaz de convertir un deseazo, que es dar la vuelta al mundo, en objetivos concretos. Eso es un superpoder. Y te damos las claves en la newsletter semanal de Morir de Éxito. Suscríbete. No. Curiosamente, cuando tomas la decisión al 200%, porque siempre digo que una apuesta a medias, tarde o temprano estás firmando una derrota. A por las cosas hay que ir, sí o sí. Hay que ir 100%. Hay que ir 100% a por ello, al 200%. Curiosamente, cuando tomas esa decisión, se produce una especie de te alineas. De repente es como que te quitas ese velo con el que a veces miramos la realidad, ¿no? No somos conscientes, pasamos por la vida como autómatas, somos autómatas, reproducimos hábitos un día detrás de otro, de casa al trabajo, del trabajo a casa, tal. No, somos incapaces de romper ese caparazón, ¿no? Que nos impide cambiar las cosas. Y curiosamente, cuando dices, este soy yo y esto es lo que quiero, en ese ejercicio también de crecimiento o de desarrollo personal, de autodescubrimiento, de repente te alineas, macho. Es que ahora lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que hago están alineados. Soy coherente. Eso lo notas en las tripas. Eso es bestial. Y de repente ocurre algo que es como que las cosas ya estuvieran esperándote. O sea, es una sensación muy extraña, pero es como si hubiera cierta sincronicidad, como si ya hubiera un plan maestro, como si hubieras descubierto a qué has venido al mundo, cuál es tú. Y eso es tremendo. O sea, eso es el éxito. No tiene nada que ver con el dinero, con la fama, eso son consecuencias de. El problema es que a veces ponemos en el centro de nuestras acciones lo equivocado, que es eso, el dinero, la fama, el tal. Pero a mitad del proyecto se derrumba, porque los cimientos eran de arena, porque no estaban soportados por algo fuerte, sólido. Sin embargo, cuando pones en el centro de tus acciones, de tu búsqueda, de tu vida, lo que realmente tú eres, tus valores, tu propósito, tu misión, empiezas a construir con cimientos fuertes. Y eso que llaman éxito, fama, dinero, es una consecuencia.
Que eso es un elefante tremendo. O sea, decir, voy a dar la vuelta al mundo es un elefante tremendo. Y yo siempre pienso que nos movemos demasiado por deseos y no por objetivos. Es decir, un deseo es decir, quiero dar la vuelta al mundo. Un objetivo, tú tuviste que hacer ese ejercicio de decir, esto es un elefante, me lo voy a comer a trocitos. ¿Cómo hiciste ese plan? ¿Cómo empezaste a palpar ese sueño, a sentir que estabas alineado con esas conexiones y decir, venga, ¿y ahora por dónde empiezo este elefantaco? Claro, en el momento en el que decides ir a por ello, te sientes... es como que renaces. Es como que rejuveneces. De nuevo, la vida vuelve a tener color, vuelve a ser emocionante, vuelves a tener un motivo, la motivación. Estamos siempre buscando la motivación. La motivación viene de tener motivos. ¿Qué mayor motivo que ser fiel a tu esencia, que cumplir unos sueños y que tener una vocación de servicio? Que es, ¿qué puedo hacer para intentar hacer del mundo un lugar mejor? O que lo que yo hago sirva de inspiración, ¿no? De motivación. Así que empiezas con intuición a investigar, a planificar, porque obviamente quieres volver sano y salvo y de una pieza. Quiero decir, no emprendes la vuelta al mundo caminando pensando ya en volver, pero sí quieres volver. Quiero decir, quieres cumplir con el reto, el desafío y volver, ¿no? Entonces empecé diseñando un itinerario y un calendario. O sea, empecé con ayuda de Google Maps, de webs, de viajeros, de libros, de tal, pues a intentar obtener la mayor información posible sobre cuál es la mejor ruta. Entonces, yo pensaba, joder, es que me encantaría cruzar el Himalaya, el estrecho de Bering, Siberia, la Antártida, pero claro, esos son ya retos individuales, aisladamente muy ambiciosos. Sí. Entonces digo, a ver, o sea, vamos a centrarnos, vamos a dar la vuelta al mundo caminando, y para eso, pues hay que buscar el itinerario dentro de la exigencia lo más asequible posible. Vamos a intentar ir por la costa, que hay menos desniveles, que hay más población y donde el clima suele ser más benigno. Vale. Aún así, te metes en desiertos, montañas, porque es imposible... Mucha costa, pero... Dar la vuelta al mundo es imposible hacerlo por la costa. Un calendario. Pues a ver, ¿en qué épocas es mejor estar en cada región? Pues no me voy a meter en Asia Central en los monzones. No me voy a meter en el desierto de Atacama en verano. Entonces, teniendo en cuenta también que vas a pie. Entonces, que no eres un tren con horarios ni un avión, que tardas mucho en recorrer las distancias. Entonces dices, bueno, pues sí, quiero llegar a India cuando no sea el monzón. Pero claro, de aquí a India pues tengo, pues ¿qué? 10.000, 13.000 kilómetros, ¿no? ¿Cómo calculabas diariamente más o menos cuánto puede andar un humanoide normal de la media? Yo la verdad es que pensé, digo, mira, habiendo caminado mucho previamente, siendo objetivo... dije, pues más o menos unos 30 kilómetros al día. Está bien. Luego ocurre que, claro, caminas tanto que lo haces ya casi como respirar. Entonces me levantaba cuando el sol todavía ni había salido, se empezaba ya a clarear al alba el día, y ahí te despiertas, pues recoges el campamento, estiras un poco, desayunas y empiezas a caminar. Y son las 5 de la mañana o las 6. Entonces son unas horas... mágicas, o sea, es cuando el mundo todavía no se ha despertado, empiezas a escuchar el canto de los pájaros, la temperatura es fresca, de tal manera que son las 12 del mediodía y llevas ya 6 horas caminando, llevas ya 30 kilómetros, te has estampado ya los 30 kilómetros, entonces fácilmente caminaba, de media caminé entre 40 y 45 kilómetros al día, de media, más de una maratón. Hubo días que llegué a caminar 80 kilómetros en un día. Pues claro, son días de verano, tienes 14, 16 horas de luz, una buena temperatura, ya caminas casi como respirar. Pues hacía 80 kilómetros. Digamos que incorporaste los hábitos que estamos hablando, es decir, generaste hábitos caminando 70, 50, totalmente. 40 kilómetros, generaste esos hábitos. Totalmente. A veces por puro placer y otras por exigencias del guión. Porque estás en un país como Australia, que es enorme. Tuve que recorrerlo desde Darwin al norte, llegué de Indonesia hasta Sydney al sudeste. Tienes 3 meses en el visado, 90 días. Claro, tienes que contar con esas cuestiones legales. Bueno, es que Australia es gigante. O sea, Australia son más de 4.000 kilómetros. Tú coges, claro, eso son cosas, coges el mapa de Australia, lo superpones tienes las dimensiones de Europa.
O sea, lo que pasa es que, claro, es una isla, está en las antípodas del planeta, 90 días, crúzate todo. ¿Cómo te lo montaste? 4.000 kilómetros. Ahí tuviste que caminar. Fue bestial, fue 60, salvaje. 70, 80. Fue salvaje. Te conviertes en una especie de animal, porque tienes que caminar 50 kilómetros todos los días. 4 patas. Todo allá aullando ahí, con el cuchillo en la boca. Tienes que caminar 50 kilómetros todos los días para llegar de Darwin a Sydney antes de 90 días. Entonces, tú sales de Darwin y a los 2 días estás ya sin cobertura, sin wifi. Vamos, esos son lujos. Sin agua, sin comida. Estás metido en el territorio del norte, que se llama el Northern Territory, que allí no hay nada de civilización. No hay nada de tiendas, casas, supermercados. Hay muchas cosas. Hay inspiración, hay soledad, hay dingos, hay aborígenes, hay cielos estrellados, hay naturaleza salvaje, serpientes venenosas, hay otras cosas, hay muchas cosas. Estás tú mismo esperándote ahí a ver de qué eres capaz, ¿no? Qué cosas descubres. ¿En Australia cuánto tiempo estuviste sin contacto humano? ¿Cuál es el tiempo que más estuviste sin contacto humano? Pues estuve más de un mes. Sin ver a nadie. Sin ver ni hablar con nadie. Hablaba conmigo mismo, o sea, hablaba solo. Tú imagínate, estás metido en un desierto, hablo, invento papeles en películas, doy discursos, cuento unos chistes graciosísimos, me acuerdo de fulanito, de menganita. Ten en cuenta que estás un mes sin ver ni hablar con nadie. Entonces yo es que no es que lo hiciera voluntariamente, yo creo que es un mecanismo mental el ponerte a hablar solo. Me gusta cantar, a veces te aburres, te quiero decir. O sea, pasas por todos los tipos de posibilidades. Además, Australia es un país plano. Quitando las Blue Mountains al este, es plano. Entonces, el horizonte está siempre igual de lejos. No tienes referencias de estar avanzando y te estás pegando unas machadas bestiales. Y dices, bueno, confío en que cada paso que estoy dando me esté acercando más a mi destino. Pero tú no ves que pasan los edificios ni las poblaciones, tú vas caminando. Entonces, claro, la mente a veces entras en un estado de trance o de meditación. Es un movimiento mecánico. Como mindfulness andando. Totalmente. Luego resulta que llego, acabas los viajes, de moda eso. Y la gente está de moda el mindfulness, está de moda la resiliencia, está de moda el propósito. Digo, pero si solo he hecho yo de un modo natural. Sí. Entonces, eso es fenomenal, eso es fantástico. ¿Cómo comías allí? O sea, un mes sin tener... ¿Qué comías? ¿Cómo te organizabas? ¿Dormías, entiendo, a una temperatura más o menos razonable en un desierto? A lo mejor un poco fresca por la noche y bajaba mucho la temperatura. ¿Pero cómo te organizabas la subsistencia básica? Pues imagínate, empiezas a la latitud norte de Australia, está muy cerca del Ecuador, es clima tropical. Empecé a recorrer Australia en abril de 2014. Eso es otra cosa fantástica. Cuando vives la vida como una aventura, te acuerdas de todo. Cuando tu vida es una repetición un día detrás de otro, no sabes ni lo que cenaste ayer. Esto es guapo. Es así. Entonces, también ha ayudado mucho que yo llevaba diarios. Me gusta mucho escribir, entonces llevaba diarios. Si no llevo diarios, no me acuerdo ni de qué día estuve dónde, ni de los nombres. Tú imagínate, los nombres, las poblaciones, las gentes. Y luego también, porque a mí me gusta escribir desde la propia experiencia. O sea, no desde la fantasía que también, sino que lo que estoy viviendo. Entonces, caminar es ideal porque te pone en un punto de verdad, te pone en un punto de sufrimiento, te pone en un punto de esfuerzo, te pone en un punto de incomodidad en el que empiezan a conectarse mentalmente las neuronas o los puntos y llegas a conclusiones, a reflexiones, a frases realmente lúcidas. Te iba a preguntar por eso, porque yo cuando tengo un momento así de un poco de nublado sí, en el pensamiento, me voy a andar. Totalmente. Y empiezo a conectar cosas. Totalmente. Que un mes andando o 3 años andando, estarías conectando constantemente. Tengo una conexión. Conexiones absolutas. Sobre todo con uno mismo. Eso es bestial. Ahora que estamos en esta época de hiperconectividad, pero estamos tan desconectados de uno mismo. Yo pienso también, digo, nunca en la historia ha habido tantas luces y nunca hemos estado tan perdidos, ¿no? Entonces, la mayor luz está en tu interior. Esa es la guía, es la que te marca el rumbo. Pero claro, si tú no te conoces, entonces conocerse a uno mismo está pues lleno de ventajas, ¿no? y de virtudes. Y ¿cuál era? Sobre cómo comiste y cómo te organizaste un mes sin conectarte con nadie en el desierto. Claro. Esto es nivel alto, ¿eh? Claro. Entonces, no solamente era caminar 45 kilómetros al día, sino que lo he llegado a hacer con hasta 70 kilos de peso.
que es casi como echarte una persona al hombro. Y entonces he caminado con un carrito, no un carrito de la compra, que es lo que primero nos viene a la mente, el carrito de supermercado, un carrito de trekking, es un carrito pues, que los fabrican en el norte de Europa. Allí hay es cultural el correr con los bebés, con los niños, entonces es un carrito que tiene 3 ruedas, 2 traseras y una delantera, que le puedes quitar el acople, la rueda delantera y engancharlo a la bici por detrás, y luego también le puedes poner un arnés, quitar las ruedas y poner unos esquís y hacer esquí de travesía. Entonces, al final es un carrito del Inspector Gadget, vamos, es un carrito que está preparado para la aventura. Y en ese carro he llevado, bueno, pues material de supervivencia, que es lo que me ha permitido dormir en cualquier sitio, desde la tienda de campaña, el saco de dormir, la esterilla. He llevado material para poder hacer también fuego y cocinar, desde un camping gas a hacer fuego, literalmente. He llevado también algo de ropa, no mucho. ¿Qué ocurre? Como decía, Australia empecé en abril, que era pues, más o menos primavera, verano, clima tropical, pero en el hemisferio sur las estaciones van al revés. Entonces, conforme fui avanzando por Australia y yendo a latitudes más sur, en torno a ya mayo, junio, julio, 3 meses, empecé el 21 de abril, acabé el 21 de julio, en julio es pleno invierno y hacía bastante frío. Entonces, yo, claro, había empezado mi travesía con ropa tropical. Pantalón de lino, camisa ancha, acabé con sabañones en las manos porque del frío, porque la tienda por las mañanas aparecía con una capa de escarcha. Entonces tenía que recogerla, las varillas congeladas, y yo no llevaba equipación buena de invierno. Entonces, bueno, la comida, pues calculaba las distancias que tenía entre puntos de avituallamiento y metía toda la cantidad que estimaba que iba a necesitar. Pero o sea, ha sido racionando la comida. O sea, no es eso de abrir la nevera, he corrido una maratón, he gastado 3.000 calorías, me doy una ducha, duermo en cama. No. O sea, yo he habido días de si la lata de sardinas la como para cenar, o sea, para no irme al saco con hambre, o la guardo para empezar el día con energía. O sea, tú también lo de los ayunos intermitentes empezaste bastante antes de lo que se ha puesto de moda ahora. Efectivamente, el ayuno intermitente. Y descubres también el tremendo potencial que tenemos física y mentalmente. Más de lo que nos pensamos, ¿no? Aquí necesitamos comer 3-5 veces al día, el cálculo de proteínas. Yo decía, mira, CLQP, que es come lo que puedas y da gracias si hay algo. Y descubres que la verdadera fortaleza no es solo física, que es muy importante, pero sobre todo es mental. Es la mente el verdadero motor que tira del cuerpo. Tal es así que tú puedes estar muy entrenado, muy fuerte, pero si la mente no tira, el cuerpo no va detrás. Y luego también ocurre que tú entrenas en espacios controlados, pero luego en la expedición es la vida. Hay muchas situaciones que están fuera de tu control y de lo que tú has planeado. Entonces te sale un rinoceronte, como me salió en las junglas de Nepal, y yo podía haberle dicho a un amigo, disfrázate de rinoceronte a ver cómo reacciono. Pero son situaciones nuevas. O me han asaltado con machetes en países de Centroamérica. Con el rinoceronte, ¿cómo lo gestionaste? Claro. ¿Sacaste el capote? ¿Qué claro. hiciste? Eso estaba al sur de Nepal. Seguro que todos los que nos están escuchando conocen el libro de la selva, de Rudyard Kipling, de Mowgli, Bagheera, Shere Khan, Balú. Eso se desarrolla en el norte de India y el sur de Nepal, son junglas. Entonces, es muy interesante porque según vas avanzando desde España hacia el este, va cambiando la fauna. Entonces, pues ya empieza a haber osos en Eslovenia, duermes en bosques con osos, atas tu comida a la rama de un árbol lejos de la tienda, y en Asia Central empieza a haber estos animales. Y es una región, el Nepal es un país que, si tú ves el corte lateral, la sección, es un país que es así. Es decir, pasa de las montañas más altas del planeta, que son 8.000 metros, el Everest, bueno, todo el Himalaya, hasta 60 metros solo de altitud sobre el nivel del mar, que es el sur del país. Es un país, como sabes, muy estrechito. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los ríos que caen, como el Ganges, pues generan mucha vegetación, mucha jungla y mucha humedad y mucha niebla. Entonces, a media tarde había una niebla densísima, no veía nada. Estaba en la reserva natural de Chitown, cerca de la población de Sauraja, en un río, el río Rapti, y empiezo a escuchar gritos de población local avisando de que hay un rinoceronte. Salen todos corriendo, que había allí. Me quedé yo en la niebla ahí parado, pero
no tenía miedo, lo que tenía era curiosidad. Tenía curiosidad. Digo, coño, un rinoceronte. Digo, ostras, no me veo en otra. Eso hay que verlo. Y de nuevo, ¿no? Ese espíritu de aventura, esa curiosidad. Y salió a los pocos segundos, no sé, 20 metros, un rinoceronte. Un rinoceronte, pues son enormes, son como tanques. Nunca había visto un rinoceronte salvaje en su medio natural. O sea, no es lo mismo que verlo en un zoo, en un safari, no, ahí en su medio natural, en mitad de la jungla. Y, o sea, en esos momentos, macho, o sea, el tiempo, no sabes cuánto tiempo pasa. No me hice una selfie. O sea, son momentos... Sí, aquí con el rino, no. Bueno. Aquí, no, son momentos en los que son tan salvajes, son tan a flor de piel, tan instintivos, que de repente... cobras conciencia de todo. ¿Te está gustando este podcast? Pues suscríbete y así nos ayudas a que sigamos dándole caña con más entrevistados, más anécdotas, más historias. Y si te está gustando especialmente esta temática de aventura y deportes extremos, tienes abajo listas de reproducción para seguir viendo contenidos de esta temática. Dale caña, suscríbete. O sea, de cómo respiras, del entorno, de cómo reaccionar en caso de que eche a correr hacia ti, de subirte a un árbol, le ves cómo cabecea, sabes que tienen muy mala visión, pero tienen muy buen olfato, huele muy bien. O sea, huele muy bien, no es que el animal huela bien, sino que tiene muy buen olfato. O de rino. Hace unas gotitas, como Manuel Morro para echarse la cama. Yo solo me pongo unas gotitas de rinoceronte. O de rinoceronte. Y sabes que son también muy rápidos. El rinoceronte es un animal muy rápido, muy territorial. Corre a una velocidad que bestial, es espectacular. O sea, efectivamente. Pero también sabes que es un animal herbívoro. El humano no está en su menú. Entonces empiezas a procesar información a un modo casi... Y a los pocos segundos, pues el rinoceronte se mete... Además percibes que no estaba... que no te iba a atacar, ¿no? Entonces se mete en el río... Un río pues lleno de cocodrilos, el cocodrilo gavial, un cocodrilo que tiene el hocico muy estrecho, muy característico, ¡pum! Y se pierde en la jungla. Y, joder, macho, pues fue un momento fantástico. O sea, de esos que te regala la aventura, ¿no? Y dices, coño, mira, la curiosidad y ese espíritu de exploración ha merecido la pena, ¿no? Y me regaló una experiencia de vida. Me hablabas también de una experiencia con machetes. ¿Eso dónde fue? Eso ya no fue tan mágico, digamos. Ese sueño romántico, ¿no? De dar la vuelta al mundo a pie, cruzar los países, las culturas, ahí desaparece. Eso me ha pasado en varias ocasiones en Centroamérica. Países de Centroamérica, seguro que ahora muchos de los que también nos están escuchando han visto estos documentales sobre las maras, en las bandas que hay en El Salvador, en Honduras, que ahora están en la prisión, están en cárcel, ¿no? Está Bukele en el gobierno, ahora con las caras tatuadas, todos esos están entre las rejas. Cuando yo crucé El Salvador y Honduras, esa gente estaba fuera, estaba en la calle. ¿Año? 2015. 2015. Principios de 2015. Bueno, 2015, da igual el mes exactamente. Entonces, claro, ahí ya salir cada mañana a caminar, juegas el tipo. O sea, ya cada mañana te puedes quedar en el camino. De hecho, hay una máxima que es antes de que anochezca, antes de que empiece a oscurecer, tener un lugar seguro donde pasar la noche a resguardo. Ahí no se puede dormir a la intemperie. No. Ahí duermes, pero no amaneces. Tal que así. Así. O sea, y población local que te lo dice así, tal, no sé qué, pum. O sea, ¿qué ocurre? Que además en los países de Latinoamérica se habla español. Entonces, has cruzado Europa, has cruzado Asia, has cruzado Oceanía. En idiomas, porque en Irán se habla farsi, en la India hindi, pero ya en Perú, en Ecuador, en Salvador, tal, Guatemala, te empiezas a enterar de las cosas. Entonces, ves las noticias y, coño, 30 muertos el fin de semana por ajuste entre bandas. Duermes en la casa de alguien que te ha acogido en su casa y no puede ir al otro barrio porque está controlado por la otra mara. Conoces a alguien que te cuenta que su hermano se lo cargaron porque tenía una empresa, fueron a pedirle dinero, se negó, entonces empieza a generar una sensación de ansiedad, de tensión, de miedo,
en el que, hostia, ya cada mañana pues tienes que planificar muy bien la jornada, dónde empiezas, dónde terminas, pasar la noche a resguardo, caminar acompañado. El Salvador lo crucé con escolta de policía. O sea, El Salvador es el pulgarcito de América. Es un país muy pequeño. Tardé 6 días en cruzarlo andando. De esos 6, 3 me asaltaron. Pues claro, llamé a la embajada, el Servicio de Emergencia Consular, la Policía Nacional, y según iba cruzando poblaciones, escoltas de policías iban relevando y me iban dando cobertura a una distancia prudencial, porque a veces la policía son, digamos, enemigos de las maras, y no sabía si era mejor o peor llevarlos cerca, ¿no? Pero bueno, luego cuando miraba atrás y no los veía, digo, mejor que estén. Y bueno, pues eso es así. Entonces hay una evolución también a lo largo del viaje que se ve en el libro y en la persona. Empiezas con una visión muy romántica, muy soñadora, pero se va produciendo esa maduración conforme vas descubriendo la crudeza de la naturaleza y de la vida, y de la naturaleza humana. Lugares donde la vida no vale nada, donde te pueden matar por ser del Madrid y ellos del Barcelona, porque les gustan tus zapatillas, porque estás en el lugar equivocado, en el barrio tal. Y ahí, bueno, pues vives en primera persona la tensión, ¿no? ¿Te hizo más prudente? Desde luego. O sea, miras más a los lados, o sea, ves un poco, no mirar a los lados en desconfianza, sino decir, mira la mirada blanda de los karatecas, decir, vale, tengo esto aquí, tengo esto aquí. Te hizo como ver más el entorno, no ir Totalmente. tanto. Es decir, tú vas aquí en Madrid y vas a tu marcha, no estás mirando si... Totalmente. Tú vas aquí en Madrid, es un entorno conocido, cómodo, confortable, bajas la guardia, ¡pam! Y es cuando te pasan las cosas. Yo he viajado, he dado la vuelta al mundo a pie, sin patrocinadores, sin seguro médico, sin coches de asistencia. Al final tu supervivencia depende de ti, de tus herramientas, de tu conocimiento, de tu forma física, de cómo te desenvuelves en el medio. Entonces, algo que aprendes sin necesidad de hablar o de compartir el idioma es a captar información muy valiosa a través de otro tipo de fuentes, como son los olores, la manera en la que la gente te mira o se mueve, la manera de vestir, en fin, porque esa información te da una noción de si el sitio en el que estás es peligroso o es seguro, si puedes relajarte o tienes que ir alerta, con quién hablar. A veces ha habido personas que se acercan y las tratas de evitar. O sea, es que al final prestas atención hasta dónde te sientas. Entonces, a ver si va a haber un escorpión, una serpiente, ¿no? Entonces prestas atención a cada mínimo detalle, y en ese sentido era muy, muy riguroso, muy precavido. Y también tienes que tener cuidado de no dar gestos o síntomas de inseguridad, porque la gente lo detecta. Entonces a veces les genera cierta incertidumbre. Dice, este tío con un carrito, ¿quién coño es? ¿De dónde ha salido? Y entonces me han asaltado con machetes, como te digo, ¿no? Entonces, ¿dónde fue? Eso fue en El Salvador. En El Salvador me pasó 2 veces y en México otra. Y iba caminando por un tramo muy largo de carretera y al final pues había un grupo de 3 personas con machetes, unos machetes pues descomunales con los que se trabaja en el campo. En Centroamérica se trabaja en el campo, en las zonas rurales, con machetes. Y conforme voy avanzando, bueno, pues claro, estás a pie, solo, no puedes darte la vuelta, salir corriendo, eres muy vulnerable. Entonces, pues sigues avanzando sin dar gestos del miedo, de lo acojonado que estás. Y cuando estoy apenas unos metros, pues levanto un machete en el aire y me dice, para ahí, hueputa, dame todo lo que lleves. Entonces yo en ese momento, luego lo he reflexionado, lo he pensado, no sé quién habló a través de mí, le dije, no te voy a dar nada. Y yo creo que se quedó tan descolocado, tan sorprendido. O sea, es la respuesta que menos esperaba. Porque me dejaron marchar, o sea, me dejaron pasar. Pasé, pum, pum. En ese momento, o sea, ni me giré atrás a ver si me perseguían. Pum, pum, pum. Y yo iba con una gorra, con la camiseta envuelta en una camiseta, para evitar el sol. Porque pasas tantos años a la intemperie que tienes que cuidar también la salud de la piel. Y con manga larga y tal. Y yo pensé, este tío se ha debido pensar que yo era alguien de las maras, son sociedades o organizaciones jerárquicas, ¿no? O que llevaba una pistola, un arma, algo
que yo creo que ante la duda dijo, mira, vamos a dejarle marchar. Y luego piensas, ¿no? Y dices, bueno, ahí habló la temeridad, habló el ángel de la guarda, ahí... pero el caso fue que conseguí solventarlo, ¿no? Y he atravesado regiones muy peligrosas caminando y solo. Entonces, tu vulnerabilidad, esa es otra reflexión. A veces tu vulnerabilidad es tu protección. Es curioso cómo haces de las carencias y de las debilidades tu fortaleza. Es verdad que muchas veces al ser tan vulnerable ha habido muchas personas que me han ayudado, que han empatizado, han dicho, jo, este chico solo, lejos de su hogar, de su familia, voy a invitarle a mi casa a dormir, un plato de comida, que se duche, voy a caminar con él. Pero en otras ocasiones esa debilidad ha sido una herramienta también, ha sido una fortaleza, ¿no? Que en México también te pasó otra historia en este sentido. Ajá. Que México es tan peligroso en algunas zonas como parece ser. De hecho, ahí, digamos, México es el último país antes de entrar a Estados Unidos. Y pasan muchas gente desde de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, del propio México. Y los cárteles, los cárteles de la droga, que hay en estados como Michoacán, como Tamaulipas, como Veracruz, captan, o sea, porque saben que esta gente no tiene valores, no tiene ningún tipo de escrúpulo en cargarse a nadie. Entonces algunos, antes de llegar a Estados Unidos, se quedan allí, estas maras. Entonces te encontraste con ellos, con algún grupúsculo. De hecho, en México, si tú ves el itinerario que hago por México, es una especie de tablero de ajedrez. O sea, voy esquivando territorios calientes, efectivamente. Y aún así hubo una ocasión que no lo pude evitar. En la frontera entre los estados de Veracruz y Tabasco, fíjate, la noche anterior había dormido en una gasolinera. Vas andando. Entonces es otra... Bueno, ¿y dónde duermes, no? Cada día tienes su noche. O sea, se hace de noche y tienes que dormir. Y no hay un hotel ni una casa. Entonces duermes a la intemperie. Y a veces, cuando el entorno es peligroso, pues llamas a una puerta o buscas cobijo, buscas ayuda. He dormido en templos budistas, he dormido en mezquitas, he dormido en todo tipo de lugares, en comisarías de policía, y en esta ocasión me tocó en una gasolinera. Entonces me acerqué al guardia de seguridad. Claro, cuando ya estás en estos países, empiezas a ver que la gente va armada con fusiles. Y dices, coño, esto es un síntoma, es parte de esa información que sin que te lo digan, tú ves, y dices, coño, si este va con fusiles, por algo. Ya ves las ventanas y las puertas de las tiendas de abarrotes que dicen de abastos, ¿no? De comida y tal, están enrejadas. Te venden a través de los barrotes. Entonces, todo eso son señales del nivel de delincuencia y de violencia que hay en las calles. Entonces me acerqué al guardia de seguridad, le dije, ¿este es un sitio seguro para dormir, para pasar la noche? Y me dice el tío con sarcasmo, con ese humor mexicano, de algo hay que morir. Digo, hombre, pues me dejas muy tranquilo. O sea, pasó la noche, a las 3 o 4 de la madrugada me despierto con las voces, los gritos de una mujer que debe estar hablando por teléfono con un familiar que le han intentado asaltar. Lleva en coche y que en el tramo de carretera hasta la gasolinera le han debido cruzar unos troncos en la carretera y le han intentado asaltar. La tía estaba nerviosa. Entonces todo eso se va incorporando en tu subconsciente. A la mañana siguiente le doy un dinero, una propina al guardia de seguridad por haber velado tal. Le doy, pues no sé qué, fueron X pesos mexicanos, 100, 200, los que fueran. Los mira así y me dice, ¿esto vale tu vida? O sea, tú imagínate el nivel de realidad, la crudeza en la que te estás desenvolviendo. Y digo, cabrón, pues no te doy nada. Entonces empiezo a caminar precisamente por ese tramo de carretera en la que han asaltado a la mujer de día solo caminando y veo de nuevo un grupo de personas al final, no sabes cuántos son, si se acercan o se alejan, sigues caminando. Ya ves que son 3, se abren sobre el arcén, llevan de nuevo unos machetes en la mano y de nuevo la misma situación. ¿Qué hago? No puedo irme hacia atrás. Entonces acelero el paso, pum, 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 y cuando estoy cerca me quito las gafas de sol, guardarlas para llamar lo menos posible la atención, no llevas cosas de valor. Y cuando estoy de nuevo a pocos metros, de nuevo sacan los machetes en el aire y en ese momento lo que hago es cojo el carro y me echo hacia adelante. O sea, no es que me abalance sobre ellos con el carro, me meto hacia el interior de la carretera, eso es. Y esa reacción rápida
que les pilló por sorpresa, en vez de pararme, darles el carrito o salir corriendo hacia detrás, me metí hacia el interior y esos 2 segundos que tardaron en reaccionar me dio la ventaja para pasarles de lado. Y tú sabes que en momentos tan al límite eres adrenalina pura. O sea, eres capaz de dar saltos de 10 metros, subirte al tejado, que luego no sabes y dices, pero ¿cómo he hecho esto, no? Salir corriendo con el carro y ellos salieron corriendo detrás de mí, con los cuchillos, persiguiéndome. No corras, te vamos a seguir. Hay que ponerse en la situación. O sea, no me giré y les dije, a ver quién corre más, ¿no? Ni de nuevo me grabé un vídeo, una selfie. No, estás pura adrenalina, vigilando que no te alcancen y siempre valorando la posibilidad de que si te van a dar alcance, sueltas el carro, son posesiones materiales y a salvar la vida, que no hay nada que valga más que la vida. Pero tampoco me daba la gana darle mis cosas a 3 hijos de puta que se me cruzan en el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues conseguí dejarles atrás. No sé si es que llevaban mal calzado o no estaban motivados. O no llevaban 2 años caminando. 2 años y pico, que eso también te da buena forma física y te da también ese olfato. Y bueno, pero claro, sigues solo en mitad de la carretera, los has dejado atrás. Pero yo iba pensando, estos ahora van a coger una bicicleta, van a coger una moto, van a coger un coche, me van a volver a dar alcance, me quedaban 10 kilómetros hasta la siguiente población, llamé a la embajada, se me acabó la batería, o sea, todo lo que podía, la ley de Murphy, todo lo que podía pasar me pasó en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues 2 cosas, una de ellas, que es un refuerzo sobre lo valioso, el milagro que es estar vivos, o sea, que no haga falta vivir situaciones al límite como tener un accidente, tener una enfermedad, perder un ser querido, que a veces parece que no reaccionamos hasta que la vida nos da una torta, ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado de personas que al haber atravesado momentos de vida o muerte ha sido un reactivo y dan hasta gracias por ese percance, ¿no? Esa desgracia que les ha pasado. Y en segundo lugar, que después de esos momentos tan al límite, pues soy una persona bastante calmada. Quizá por eso, ¿no? Que te ha hecho un umbral más grande. Decir, claro, dices ya, o sea, dices ya para perder los nervios, pues tengo que vivir algo muy extremo. Además, aprendes que perder la calma nunca juega a tu favor. O sea, para tomar la mejor decisión, lo mejor es estar tranquilo, ¿no? Porque a veces la fatiga, los nervios, pues te juegan malas pasadas. Entonces, bueno, pues eso, que... ¿A ti te ha venido bien cuando has tenido situaciones de este estilo límites no dudar? Por lo que veo siempre han sido decir, no, tomo una decisión y voy. O sea, decir, y no sé por qué lo hago tal, pero me he construido hasta tomar esa decisión sin dudar. Total. Ahí no hay el paréntesis de... Espera un momento, vamos a reflexionar. Haces así, ¡pam! A ver, los detienes, entonces piensas tal... Tampoco te pones a... A ver, chicos, sentaos, vamos a filosofar. No te pones a tener discusiones sobre los valores, sobre la naturaleza humana. No, son reacciones, digo, muy animales, muy instintivas, que ya yo esa decisión ya la había tomado minutos antes. Sí, porque te habían avisado de que la mujer le habían atracado, digamos, o la habían intentado asaltar. Claro. Y estaba sobre aviso, ¿no? Si claro, te venía eso. Claro, yo ya sabía que ese tramo era muy peligroso. Y habías hecho un plan previo, ¿no? Estabas con tu plan de decir, si me pasa esto, haré esto. Me pasa. Sí. O sea, este tramo de muchos kilómetros lo tengo que recorrer lo más rápido posible. Tengo que llegar hasta esa población, que es el punto seguro, digamos que es como el sitio seguro, ¿no? Y claro, lo que no me había imaginado era qué tipo de percance se podía dar. Si iba a ser en coche, si iba a ser a pie, si iba a ser o no iba a ser. Entonces, pero sí que es una cuestión de vida o muerte. Es que también la mayor parte de las decisiones que tomamos son por necesidad. Hay una necesidad... se habla mucho de la pasión, de tal. No, es una necesidad. Uno, hacemos cosas por una necesidad física, porque hay que comer, ¿sí? Y otras por una necesidad de carácter mental o espiritual, porque necesitamos darle un sentido a la vida. Entonces, bueno, ¿por qué diste la vuelta al mundo? Pues di la vuelta al mundo por una necesidad espiritual, por una necesidad de que si no lo hacía, iba a tirar la vida. Porque sentía que era algo que tenía que hacer. Y cuando te asaltan con machetes, lo haces por una necesidad física.
porque si no reaccionas, te quedas ahí. Ahora que se habla tanto de necesitamos víveres para 72 horas por si acaso, necesitamos tal si hay un apagón, si hay no sé qué, ¿tú qué tendrías en casa? ¿O no tendrías nada? A ver, tengo cosas. Alguna cosa vas acumulando, ¿no? Tengo alguna cosa, algunas se pueden contar y otras no, ¿no? Tengo cosas, pero podrías no tener nada, quiero decir, porque vivimos en un entorno tan cómodo y tan confortable en el que, o sea, muy feas se tienen que poner las cosas como para estar en una situación límite de supervivencia. O sea, vivimos en tal abundancia de recursos que pues aprendes, ¿no? Que se puede vivir comiendo poco, que el agua es más importante que la comida, el tema del calor, pues estamos ahora mismo en mayo, ya frío es muy difícil que haya, en fin. Entonces, bueno, yo tengo cosas. Yo tengo en mi casa tengo una chimenea, entonces pues tengo una pila de leña. Si se va el gas, si se va la luz y tal, pues me puedo calentar, puedo cocinar, tal. ¿Tengo víveres? Pues sí, tengo víveres, pues por si se va la luz, o no sé, o se acaban los víveres, el abastecimiento, ¿no? Además, ahora que están con esto de los aranceles de Estados Unidos, todo esto es muy interesante también, porque viajar te da una visión global que no te enseñan a veces en la educación oficial o académica, escolar, ¿no? En el colegio, la universidad, sino que es la vida, la escuela de la vida. Entonces, bueno, pues te da una visión. Cuando llega la pandemia, el COVID, cuando hay un apagón, pues tú ya, como hablamos antes de la intuición, de cómo te anticipas a las cosas, ¿no? Cuando me independicé, me fui de casa de mis padres, cuando decidí dar la vuelta al mundo caminando, todo eso eran una reacción previa a lo que intuía que iba a pasar. Entonces, coño, cuando tú escuchas noticias de que en China hay una pandemia, está encerrando ciudades, al poco está en Italia, pues dices, esto va a venir aquí, pero ya. Y bueno, pues reaccionamos justo unos días previos y nos fuimos a una casa en una zona así muy rural, con pues donde puedes salir, en fin, bueno. Y estuvimos ahí. Ahora con lo del apagón, pues un poco parecido, ¿no? Vivimos tiempos de mucha incertidumbre. Entonces, todas esas cosas que aprendes en las expediciones te vienen muy bien para la vida real. Aquí en una ciudad, evidentemente, no es lo que dices. Tienen que darse muy mal las cosas para que no tengas lo mínimo. Pero cuando estás solo sí, en Australia ese mes, ¿qué sí o sí hay que llevar encima? Bueno, hay que llevar agua hay que llevar, comida y, si no, cierto conocimiento de qué plantas puedes comer. Y luego, desde luego, tener, digamos, motivación o pasión o ganas, ¿no? Porque no te puedes quedar en mitad del desierto parado. O sea, no va a venir nadie a traerte un vasito de leche con miel, ni va a venir nadie a cogerte en un coche y... Me ha pasado de estar caminando y de repente parar un coche con dos chavalas guapísimas, bajar la ventanilla, decir, venga, sube, que te llevamos. Y yo, no, que voy andando. Irse y decir, pero seré idiota. O sea, hay una película que es Dos tontos muy tontos. Totalmente. Pues digo, seré tonto. Entonces, claro, son las tentaciones, ¿no? Hay tentaciones, esa es una de ellas. Otra es, pues, está lloviendo, estás mojado, estás solo, no tienes comida, alguien te ofrece un ride, ¿no? El subirte a su coche y llevarte. Entonces, pues son tentaciones también, pero al final no es tanto de cara al público, que también al hacer el viaje público, pues tienes una presión extra. Sobre todo es con tu propia conciencia. Entonces, eso también es otro aprendizaje fundamental cuando hablamos de éxito, ¿no? El éxito es irte cada noche a la cama con la conciencia tranquila. Yo tengo un leitmotiv que lo hablamos mucho, para mí es media vuelta y a dormir. Eso es. Es mi lema. Eso hostia, a dormir. Entonces, una de las cosas que aprendes, y esto es muy potente, es que ni tu felicidad ni tu paz interior dependen de lo que tenemos. Dependen de que lo que haces tenga sentido.
Entonces nos devanamos los sesos buscando lo material, pero somos infelices y lo vemos hoy en día. Vivimos con una perspectiva histórica, nunca hemos vivido mejor desde el punto de vista material. Y curiosamente, nunca ha habido tales índices de depresión, de vacío, de falta de sentido, de suicidios, de medicación, algo pasa. Entonces, yo he estado 3 años viviendo con un carrito. Tío, con 2 calzoncillos, unas zapatillas y una navaja. Durmiendo en una tienda de campaña en el suelo, sin ducharme, racionando la comida. Y he sido un tío profundamente feliz, satisfecho, con un sentido, levantándome cada mañana con ganas de ver qué me depara el camino. Entonces, eso también es muy interesante incorporarlo luego al resto de tu vida, ¿no? Valorar las cosas, ¿no? El que hablábamos antes, el no dar nada por sentado. Damos demasiadas cosas por sentado. Creemos que la vida va a ser igual desde que nacemos y que vas a morir con 90 años. No, macho, la vida puede dar un giro en cualquier momento, un giro inesperado. Que hay un momento de la noche que se llama el conticinio, que es cuando no se escucha ningún ruido. O sea, hay un momento de la madrugada que no se escucha, y seguramente a ti te ha tocado caminar en momentos en los que cero ruidos, momentos en los que has estado en sitios que has dicho, ostras. Es decir, de estar solo, pero de que el paisaje, de que... ¿Tú recuerdas algún país o algún momento de decir, estoy conectando? En el momento más exacto estoy conectando a tope con la naturaleza, con lo que creo, conmigo mismo. ¿Qué momentos fueron esos? Pues seguro que tuviste un montón en 3 años. Pues, joder, hablas del silencio. Yo recuerdo un lugar, yo he escuchado, escuchar suena un poco paradójico porque el silencio no se escucha, el silencio absoluto. Porque quieras que no, siempre oyes algo, siempre hay algo. El crujido de una rama, el ladrido de un perro lejos, el viento con las hojas de los árboles, tu propia respiración. Pero hubo un lugar en Alaska, en un lugar bestial, en el estrecho de Bering. Yo después de dar la vuelta al mundo caminando, uní nadando los 5 continentes y uno de los cruces que hice fue el estrecho de Bering. Nadé desde Alaska hasta Rusia. Entonces, en medio del estrecho de Bering hay 2 islas, las islas Diómedes. La que usamos como campamento base fue la Diomedes Menor, la Little Diomed. Es un islote en el que viven esquimales. Lo alto de la isla es plana. O sea, estás en el fin del mundo. O sea, de hecho, Alaska dicen que es la última frontera, ¿no? Estás sobre el círculo polar ártico, el polo norte, y estás ahí arriba. No se oía nada, ni una mosca, ni un grillo. No había viento, estaba la atmósfera quieta, parada. Y me llamó muchísimo la atención. Dije, hostia, nunca había escuchado el silencio. Siempre hay algún... Y me pareció un regalazo. Y te voy a contar también una anécdota curiosa, un proceso que se ha producido en mí. Yo antes siempre escuchaba música. Llegaba a casa, ponía música. Después de dar la vuelta al mundo caminando, me he hecho amigo del silencio. Me he acostumbrado a... He pasado tanto tiempo solo, sin estímulos de música, de Wallman, de ordenador, de YouTube, de nada, solo la naturaleza, que me ha acostumbrado a estar solo y en silencio. Eso es una parte auditiva, pero ¿te recuerdas alguna parte visual? O sea, si recibimos los impactos del exterior, digamos, de una forma visual, de una forma auditiva, de una forma kinestésica, con los olores y demás, la parte visual, ¿cuál es la que has dicho? Bueno, es bestial. Bueno, recuerdo el desierto de Atacama. Sí, sí. ¿En Chile o en Chile? En Chile, al norte de Perú? Chile. Al norte de Chile. Es parte del sur de Perú, también es un poco desierto de Atacama, puede ser. Dicen el desierto de Atacama, claro, sabes, Chile es un país muy alargado, muy estrechito, tiene solo 200 kilómetros de ancho. Desierto de Atacama, hay una región que es Atacama. Sí, sí. El desierto de Atacama dura prácticamente desde Copiapó hasta Lima. O sea, es bestial, es todo desierto. Entonces, eso también me di cuenta allí. Dije, el desierto de Atacama, pues será... No, estuve 2 meses metido en el desierto, en un desierto. Es duro, ¿no? El desierto de Atacama. Es duro y es profundamente y tremendamente satisfactorio, es bestial. Es duro. ¿El desierto de Atacama? Es el desierto más árido del mundo. Sí, sí. Cae una gota cada 10 años de lluvia y tuve la
fortuna de estar cuando cayó esa gota. O sea, tú imagínate, entonces el desierto se cubrió de repente con una manta de flores violetas espectacular. O sea, es un fenómeno de la naturaleza. Sí. Y dije, pero qué regalo para la vista, ¿no? Y el desierto de Atacama no solo de día, de noche es bestial. El desierto de Atacama, he visto los cielos estrellados más bestiales que he visto nunca. O sea, fíjate, hasta tal punto que puse la tienda de campaña mi primera noche. Abro la tienda, pues lo que abres la tienda, que sales a mear antes de dormir en el saco, tal. Abro la tienda, pum, salgo, miro al cielo. Me tuve que volver a meter en la tienda, macho. De impresión. Impresiones. Es un cielo que pesa. O sea, son millones las estrellas. Y dices, ¡qué barbaridad! Es que nunca lo había visto. En Canarias hay unos cielos bestiales. En el desierto de Atacama están varios de los observatorios más importantes del mundo. El del Paranal, el de La Silla. ¿Y es por qué? Porque hay 3 días de nubes al año. Con lo cual es prácticamente seguro que vas a ver el cielo estrellado. Luego es un desierto que está a 2.000 metros de altitud, con lo cual tienes 2 kilómetros menos de atmósfera, que te quita una visibilidad, ¿no? Entonces, eso, o sea, te conecta, bueno, con la naturaleza, con, a ver, sin ponernos místicos, pero con la grandeza del universo y la pequeñez de uno mismo. Que me resulta curioso que te tuviste que meter en la tienda otra vez y decir, ostras, qué acojones, macho. Totalmente. Entonces, tuve que coger aire y volver a salir. Tuve que coger fuerzas para soportar el espectáculo que estaba viendo. Y esos son momentos de conexión salvaje con la naturaleza, contigo mismo. Espectáculos similares o parecidos, las auroras boreales. ¿También las viviste? He visto auroras boreales. Fíjate que he hecho viajes para ver la aurora boreal y me he vuelto a casa sin verla. Pues te vas a Suecia, a Noruega, tal. Hay un frío que pela, porque claro, es por la noche. Entonces por la noche tiene el extra de que hace mucho frío, además. Tal es así que al entrar dentro del bungalow otra vez me podía quitar el pantalón y se sujetaba de pie. O sea, se había congelado. Entonces me volví a casa. Y esta vez que fui de nuevo a Alaska a otra cosa completamente diferente que ver las auroras boreales, salgo de la cabaña, miro al cielo, porque iba a nadar. Entonces me quería aclimatar. De hecho, me bañé varios días, el agua está a 5 grados de temperatura, quería ver el ambiente y tal. Salgo a las 5 de la mañana, miro al cielo, iba con el compañero de equipo, el cámara, para filmar el cruce. O sea, es que se te abre la boca y dices, ¿pero qué es esto? O sea, unos haces de luces verdes, violetas en el cielo. Tú ves eso y dices, joder, es que ya me puedo morir en paz, macho. O sea, qué maravilla. ¿Y recuerdas olores por la parte kinestésica? Olores de decir, bestial, ¡buah! Bestial. Viajar es un viaje, es una experiencia muy sensorial. Entonces hay una parte muy racional, que es, bueno, pues estoy en Nepal, estoy en el templo, o en la pagoda, o el idioma, o la comida, pero es muy sensorial, por ejemplo, a la luz. Cuando regresé a Portugal, que fue el último país antes de llegar de nuevo a España, después de la vuelta al mundo caminando, sabía que estaba en Portugal, los pastéis de nata, el portugués, ya recibí visitas de amigos y familiares, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue la luz del Atlántico. O sea, era una luz que no tiene nada que ver con la del Mediterráneo o con la niebla de la India, esos amaneceres en los que el sol es una bola roja, o hablando de rojo, la tierra roja de Australia. O sea, viajar es una experiencia sensorial. Eres como un dispositivo con los 5 sentidos conectados al entorno. Y entonces son los olores de las especies en India, de la comida, los sonidos. De repente empiezas a escuchar animales que no habías escuchado nunca. Cómo cantan los pájaros, la berrea de los ciervos por la noche, el aullido de los lobos. Entonces, claro, no solo es el viaje racional, es el viaje sensorial. Y cómo te vas aclimatando, porque generalmente estamos siempre en cápsulas, estamos metidos siempre en condiciones de temperatura y humedad reguladas. 25 grados, sí. En una casa, te metes en el coche, pasas al tren, a la oficina, pero cuando estás a la intemperie, al aire libre, estás a 50 grados de día en desiertos, 25 bajo cero por las noches, condiciones de humedad bestiales en el Ecuador, en los trópicos. He estado bebiendo más de 8 litros de líquido en un día.
8 litros porque aunque estés quieto parado, estás deshidratándote. Por las noches dormía en el saco con la tienda de campaña, o sea, tumbado, con una botella de 1,5 litros de agua que iba bebiendo, porque estás durmiendo sudando. Entonces, quiero decir que te aclimatas a altitudes de 5.000 metros en los Andes. Entonces, estás siempre en entornos muy, muy cambiantes, ¿no? Y eso, pues también es fenomenal, porque vas conociendo tu naturaleza, tus límites, y a mí eso me encanta, ¿no? ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina a morir de éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. Has conocido también culturas. A mí una cultura que me flipa es los esquimales. Los esquimales, ¿qué tienen de particular? Es evidente, pero ¿qué tienen de particular que te llamó la atención? Los esquimales, lo primero que te llama la atención es que hace gente viviendo aquí. Que es la leche. Con el frío que hace. Con el entorno que hace. O sea, cómo el humano ha llegado a vivir ahí. Pero si hace un frío que pela, si apenas hay comida, o sea, todas las condiciones son tan hostiles que no es un sitio amable. Nada, que le he cogido gusto. Pues si estás en, no sé qué decirte, en el Ecuador o tal, pues estiras una mano, coges un mango, ¿no? Y comes y no necesitas ropa y la vida es fácil y tal. Pero allí la vida es muy hostil. Entonces dices, ¿cómo habéis llegado aquí? ¿Qué hacéis aquí viviendo? Luego, claro, lo unida que está la tribu, la sociedad. En un entorno tan hostil necesitas mucha unión, mucha organización. Por eso siempre nos llama mucho la atención qué organizados son los países nórdicos, ¿no? Y qué caóticos aquí los latinos, los mediterráneos. No, es que es una herramienta de supervivencia. O te organizas... O mueres. Como dice, o te aclimatas o te aclimueres. O sea, es así. Entonces, los rituales que tienen. Y luego me llama mucho la atención, me gusta mucho que son sociedades indígenas, tribales, atávicas, muy conectadas a la naturaleza, a rituales ancestrales de caza, de danza, de música, de canciones, el idioma. Digamos como que son el primer frente de contención entre este colonialismo, esta expansión del hombre blanco y la naturaleza. Entonces, bueno, ves que son idiomas que se están perdiendo, tradiciones que están desapareciendo, y con cierta pena, ¿no? Cuando los ves, los conoces, vives en sus casas, comes su comida. Con ellos sí. De hecho, es que o lo haces o no te van a ayudar. O sea, yo había ido allí para hacer el cruce a nado de América con Asia, pero necesitas el apoyo de la población local. Cruzas el estrecho de Gibraltar, pues hay una organización, la ACNEG, Asociación para el Cruce en Nado del Estrecho de Gibraltar, muy bien preparada, que lleva más de 20 años dando cobertura a nadadores, 2 embarcaciones, conocen las corrientes. Te vas al Polo Norte y allí viven los inuits y tienen sus barcazas y son cazadores. Entonces, si hay un día que hay buenas condiciones meteorológicas, el inuit se va a ir a cazar la foca y la morsa. Que coincide cuando tú quieres nadar. Que coincide cuando para ti, que te ha costado un triunfo llegar hasta allí, dices, de aquí no me voy sin hacer mi cruce. Todas las mañanas me asomaba, unas olas, unas corrientes, una niebla. Cuando por fin veo que el mar está relativamente tranquilo, digo, hoy es el día. Entonces tienes que ir a casa del esquimal, llamarle a la puerta. Hay 8 grados, recuerdo que ese día había 8 grados en el ambiente. Sale el tío ahí sin camiseta, fumando, tal. Y digo, mira, hoy quiero hacer el cruce. Digo, acompáñame con la barca, necesito que me acompañéis y tal. Venga, va, pues vamos. Entonces todos se ponen de acuerdo, meten la barca en el agua y nos echamos a nadar. Allí no nada nadie. O sea, es el sitio menos idóneo para nadar. El agua está a 3 grados de temperatura. Antes, que te había dicho que estaba a 5, eran unas latitudes un poquito más al sur, más calientes. Fíjate que el agua está a 3 y fuera hay 8. Cuando sales del agua tienes calor. Claro. O sea, estás a 8 grados, casi en pelotas, sudando porque hace calor, vienes del agua que está a 3. Y entonces el esquimal, lo ideal para el nadador es que el barco vaya o a su lado, dándote cobertura, ánimo, avituallamiento, o ligeramente delante, marcándote el rumbo, porque cuando vas nadando el agua la tienes a esta altura y no ves nada, no tienes referencias ni nada. Entonces vas nadando, la barca se va, desaparece
Y yo, en mitad del estrecho de Bering, o sea, un sitio en el que hay orcas, hay morsas, hay focas, hay ballenas, pero ¿qué coño me dejáis aquí solo? O sea, han sido cruces muy duros, o sea, muy, muy sufridos. Y yo, come here, digo, venid aquí y tal, y con el cámara a bordo, y al final vienen otra vez. Digo, macho, aquí me pasa algo y no os enteráis. Y luego hay, justo entre las islas Diómedes, que fue lo que crucé nadando, está la dateline, que es la línea de cambio de fecha. Entonces, marca la frontera, digamos, entre las aguas territoriales estadounidenses y las rusas. Y yo necesitaba saber cuándo había cruzado esa línea con el GPS y para saber que ya estaba en las aguas rusas. Y entonces, bueno, pues fue un cruce de lo más anecdótico, porque entre que se iban... En el documental que hemos hecho, se ve, ya hemos cruzado la dateline. Digo, ¿o qué hora es? Digo, no, le pregunto digo, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevo nadando? Entonces se remanga así, no lleva reloj, y dice, las 11:15 tal. Se ve en el documental que no lleva reloj. O sea, es gente muy, 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 muy dura, ¿no? Muy... Comentabas que el contexto les hace interpretar un poco las cosas de una forma diferente. Sí. En la forma de interpretar los colores, por ejemplo, decías. Claro. El lenguaje es una herramienta de adaptación. Entonces, cada cultura pues tiene su lenguaje. Y ellos, en concreto, pues viven en un entorno blanco, pues tienen muchas palabras para la palabra blanco. Pues el blanco brillante, el blanco fino, el blanco opaco, el blanco que se acaba de formar, el blanco que acaba de nevar. Entonces, claro, para nosotros blanco es blanco, ¿no? Tenemos, a lo mejor un blanco nuclear, un blanco marfil, pero eso te llama mucho la atención. Hay otras culturas que son costeras, entonces tienen muchas palabras para playa, cala, según la orientación de la cala, si por dónde viene la corriente o la ola. Entonces, el lenguaje el lenguaje es apasionante, o sea, estudiar la etimología, el origen de las palabras, es una herramienta de adaptación. Entonces, sirve para comunicarse, decir, oye, que ahí hay un peligro, oye, que por allí hay buena tierra para plantar, y va evolucionando hasta el día de hoy, pues que es como un ser vivo, ¿no? Vamos inventando y van apareciendo nuevas palabras y van desapareciendo otras de un mundo más rural, donde ya no hace falta o ya no se usan tanto, ¿no? Conectaste los 5 continentes a nado. ¿Cuántas horas pudiste llegar a nadar seguidas? Bueno, yo estaba nadando 2 años y nadé 2.500 kilómetros. O sea, pasé a ser pez, literalmente. La mayor parte del año en el agua. Estaba mojado. La mayor parte del tiempo estaba mojado. O sea, venía de la tierra y empecé a nadar. El primer día que me tiré a la piscina hice 4 largos, nadé 100 metros. Dije, ¿dónde me he metido? Digo, no sé qué es esto, pero eso a la vez me sirvió de estímulo. El saber que era difícil me sirvió de motivación. Entonces me propuse entrenar todos los días sin excusas. Me daba igual si estaba cansado, si estaba enfadado, si me había ocurrido algo, X. Si no tenía tiempo, si estaba de viaje, me propuse entrenar todos los días. Entonces me saqué un bono en una piscina municipal, o sea, de la manera más humilde y sencilla posible, una piscina que estaba abarrotada, y dije, ¿cuándo hay menos gente? A mediodía. ¿Por qué? Porque la gente se va a comer. Pues yo a nadar. Y empecé a nadar, y cuando ya tenía buena técnica, un cierto estilo, empecé a nadar en ríos. O sea, allí donde había agua, me metía a nadar. En lagos, en el mar, empecé a nadar en aguas abiertas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí puedes entrenar todo lo que no se puede entrenar en una piscina. En una piscina hay corcheras, te pones de pie, hay una línea negra que te marca el rumbo. En el mar, no. Entonces tienes que nadar con las olas, con las corrientes, mantener la calma también. Tú no ves el fondo. No recomiendo ver la película de Tiburón el día anterior a nadar. Pero claro, te imagínate que vas nadando, que eres muy vulnerable, o sea, un pececillo pequeño nada mejor que tú, ¿no? Nada más rápido, es más ágil. Tú como mucho puedes chapotear en el agua, quiero decir, ¿y qué hago, no? Entonces, pues empecé a entrenar todo eso y luego empecé la expedición en 2018. Fue un proyecto aparte y con la misma esencia y la misma filosofía que la Vuelta al Mundo andando, pero en el agua. O sea, en vez de tierra, en el mar, en vez de andando, nadando. Y también es un movimiento muy mecánico que acabas interiorizando, entras en una especie de trance y la mente pues también, obviamente, piensas en la brazada que estás dando, los peligros que hay, toda la parte logística, pero también es una actividad muy interior, porque caminando puedes hablar, puedes escribir, puedes hacer fotografía, nadando no. Nadando estás con la cabeza debajo del agua
y eres tú y tu pensamiento. Pum, pum. Es una actividad muy, muy mental. Entonces, bueno, nadé 2.500 kilómetros. El cruce más largo fue el de Papúa Nueva Guinea. Mar de Bismarck, 2 grados por debajo de la línea del Ecuador. El agua a 30 grados, muy diferente a la de Bering. Especies muy diferentes a las de Bering también. Cocodrilos de agua salada, tiburones y unas medusas muy pequeñas, la medusa Irukandji. ¿Esa qué tal? Por fortuna no le saludé, o sea, ni ella me vio. Es muy venenosa. Entonces, llevas 2 embarcaciones. Llevaba una embarcación de la Armada de Indonesia al frente, marcándome el rumbo. Otra embarcación de la policía de Jayapura, la policía marítima. Varios médicos en el barco. Una ambulancia en costa y un hospital ya al tanto del cruce con antídoto para mordeduras para picaduras de la medusa. Todo un dispositivo armado en caso de que haya una emergencia para poder nadar más tranquilo. Así que nada, estuve 6 horas y media, 22 kilómetros nadando ese cruce. ¿Te encontraste con algún bichejo marítimo? ¿Te tocó alguna historieta? Bueno, ahí en ese cruce me picó una medusa en la cara. No era la Irukandji. Cuando te pica una medusa Irukandji tienes que parar y ver cuál es la reacción del cuerpo porque se te empieza a paralizar. Entonces en ese momento tienes que avisar a la embarcación que te saquen del agua. Me picó otra medusa, no sé cuál, me picó en la cara y paré un momento. Fue un picotazo fuerte, pero no fue más. Fue amainando. Entonces seguí nadando. Crucé la desembocadura del río Moratami, un río que baja, o sea, lo puedes ver en Google Maps, porque es un río que baja de la jungla de Papúa, lleno de barro, de troncos, es un agua muy turbia, muy oscura. Y luego están los cocodrilos de agua salada, que viven en los manglares, en la costa. Por ese motivo nadé 2 kilómetros mar adentro, evitando la zona de manglar. Pero los cocodrilos de agua salada, de ahí viene su nombre, pueden cruzar de un río a otro por el mar, porque procesan el agua salada y dejándose llevar como troncos. Yo iba nadando, veía algo flotando y digo, madre mía, madre mía. Por eso van las embarcaciones de apoyo, porque desde cierta altura tienen mejor visibilidad, armados con fusiles también. No solo por si hubiera algún tipo de percance en ese sentido, sino porque son fronteras intercontinentales. Cuando unes continentes, son fronteras desde el punto de vista político y geoestratégico muy delicadas. Estás uniendo, por ejemplo, el Mar Rojo, desde Egipto hasta Jordania. Entonces es un espacio marítimo donde dan frontera Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí. Conseguir los permisos para cruzar nadando ese espacio es muy complicado. Tienes que solicitar apoyo de las embajadas, de las autoridades locales, del ejército, permisos para volar el dron, para todo. Total, que cuando me tiro a nadar ya es por fin el culmen, ¿no? El colofón. ¿Cómo son los países árabes, tanto en tierra como en agua? Hemos hablado de Asia, hemos hablado de Australia, hemos hablado de Europa, hemos hablado de América Latina. Pero ¿cómo son los países árabes? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Con qué te quedas? Joder, pues para empezar me llamó la atención que son muchos. Son muchísimos. O sea, una vez que sales de Europa, que dejas ya Bulgaria y Turquía, ya es árabe. O sea, árabe, no, a ver. Árabe es cultura, musulmán es religión. Son países musulmanes. No todos los países son árabes. Irán no es árabe, es farsí, es persa. Entonces, hay muchísimos, en Asia hay muchísimos países musulmanes. Irán, te encuentras luego también Bangladesh, luego Malasia, Singapur, Indonesia, países de África. O sea, que realmente es una comunidad de millones de personas en todo el planeta. Y entiendes también desde el punto de vista histórico ese constante choque o movimiento de fronteras que ha habido entre Europa, África, Asia. Luego lo desconocidos que son. Al hablar otro idioma y tener otra religión, hay una ignorancia absoluta. Y lo que sabemos es por lo que nos llega por los medios de comunicación. Entonces suelen ser noticias negativas. Estará sesgado por lo negativo. Terrorismo. Entonces, claro, yo he cruzado esos países a pie. He conocido de primera mano la hospitalidad de sus gentes. Me han invitado a sus casas a comer, sentados en el suelo. Porque no tienen, es que no usan muebles. En zonas muy rurales estás sentado en el suelo, comen con las manos, invitan a la familia, eres un poco como el invitado, ¿no? De lo bien que te tratan, lo buena que está la comida también. O sea,
desde el tajín, las baklavas, o sea, la gastronomía que es nueva, diferente y es muy buena. Luego también me llama mucho la atención desde el punto de vista cultural, todo lo que tiene que ver con la literatura, con la poesía, las matemáticas. Es que he echado en falta no hablar el idioma para poder profundizar más, efectivamente. Entonces me comunicaba con un palo, haciendo dibujos en la tierra, con un cuaderno, un bolígrafo, haciendo dibujos, por mímica, aprendiendo algunas palabras, aprendiéndome los números en árabe, porque claro, no es latín. Entonces no sabes la distancia que tienes hasta Teherán. Tienes ahí unos dibujos y tienes que aprenderte los números, el precio de las cosas. Ha habido países en los que he comprado la comida por la foto. Porque no sabes lo que pone, ¿no? Entonces pues te imaginas, bueno, pues esto es una lata de jamón o esto es tal, ¿no? Sí, sí. Que hay países o son culturas acogedoras. Es decir, ¿cuáles son los países de decir, joder, qué acogimiento me están haciendo, qué hospitalarios son? Sí. A ver, yo creo que en todas partes hay gente muy acogedora. Sí, en todas partes me han acogido. A mí, especialmente, mi experiencia subjetiva, me han acogido, me han tratado muy bien, por ejemplo, en Armenia. Armenia es una república soviética y en el Cáucaso poco conocida. ¿Y por qué? Porque en concreto conocí, por la guerra de Siria, conocí refugiados de la guerra de Siria, de Alepo, que sus casas habían sido bombardeadas, se habían ido a vivir a Ereván. Entonces conocí gente de Siria, del Líbano y me trataron de maravilla. O sea, me invitaban a sus casas, compartían lo poco que tenían conmigo, me acompañaron caminando, me han tratado muy bien. En Costa Rica, por ejemplo, país muy conocido, pura vida, con una naturaleza espectacular, número 1 en felicidad mundial, muy parecido también. Claro, España es número 1 a nivel mundial en donación de órganos. Entonces conocí a una organización de personas que habían recibido trasplantes de órganos y también me trataron de maravilla. México también, una sociedad, obviamente, hay regiones muy calientes, ¿no? Pero la población mexicana es muy cálida, es muy hospitalaria. Sí, sí. Has estado un montón de años fuera de casa. Eslovenia. ¿Eslovenia por qué? Eslovenia. Pues Eslovenia es un país muy pequeño, muy cercano, está pasado Italia, muy verde y muy hospitalario. O sea, fíjate, antes hablábamos de cómo te haces una composición del lugar por la información que recibes, pues nada más entrar a Eslovenia, lo primero que me dijeron fue Dobrodošli. Yo al principio pensé, Dobrodošli tú. Luego me enteré que Dobrodošli es bienvenido. Entonces, eso es muy... Claro, tú nada más cruzar una frontera, entrar a un país, te dicen bienvenido. Hay fronteras donde te están mirando así, la cámara que llevas, el dinero que estás cambiando, entonces, sitios más hostiles, ¿no? Y entonces Eslovenia es un país muy pequeñito, muy cercano y que animo a la gente a conocer. Sí, sí. Mira, qué curioso. Sí, sí. Que has estado un montón de años fuera de casa. Sí. Y aquí la vida sigue. O sea, hay que decir, familiares siguen, tal, y te habrás perdido cosas buenas y malas. Sí. ¿Eso cómo lo has vivido? Pues lo tienes que llevar. Es el precio a pagar por estar recorriendo tu camino. Todo tiene un precio. Entonces, no tengo el don de la ubicuidad, no puedes estar en todas partes a la vez y tienes que elegir. Si estás aquí, pues dejas de hacer tu camino. Si estás emprendiendo, pues dejas de pasar tiempo con los tuyos. Y es un precio. Entonces, el viaje, en ese sentido, no lo hace solo quien se va. El viaje lo hace también quien se queda. Y tus padres, tu familia, tus seres queridos, amigos, viajan contigo también. Disfrutan tus momentos buenos y sufren en tus momentos malos. Luego tú tienes que gestionar también la preocupación de tus seres queridos, porque estás metido a veces en berenjenales o en sitios complicados y sabes que ellos están sufriendo y pasándolo mal también. Entonces me han sabido dar la libertad, el tiempo, la confianza necesarias para que yo emprenda mi camino. Y ellos con cierto, pues a veces sufrimiento, ¿no? O preocupación, digamos.
Luego también hay una soledad, hay una incomunicación. Hoy en día estamos acostumbrados a estar conectados 24/7. El wifi, las redes sociales, el teléfono móvil. Pero cuando estás en una expedición estás muy desconectado, estás en zonas muy rurales, donde no te funciona, vamos, que no hay agua como para ver móvil, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy curioso, ¿no? Porque tienes que aprender a gestionar eso. Entonces, oye, que me voy a meter en un desierto, que voy a estar un mes sin dar señales de vida, que lo sepáis. Avisar, ¿no? Oye, que me voy a tal. Entonces ellos ya lo saben. Por ejemplo, en Australia no sabían que iba a estar tanto tiempo desaparecido y avisaron a la embajada. Entonces la embajada se puso en contacto con las autoridades, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y un coche de policía me vio caminando en mitad del desierto y se acercó, me preguntó si estaba todo bien, reportó noticias a la embajada y ellos a que mi te casa. Llaman tus padres. Te recuerdas a la policía australiana. Claro. Que llames a casa, coño. Sí. Eso es, un mes desaparecido. Entonces sí, estaba todo perfecto. Pero bueno, que hay que gestionar también eso. Es uno de los frentes mentales donde hay una parte de la energía que está en la batalla, ¿no? Entonces, cuanto más tranquilo esté eso, más energía vas a poder dedicar a las exigencias del camino. Es verdad que hay que tener el contexto ordenado para poder tener foco en lo que tienes que hacer. Todo. Entonces, es súper importante. Y una de las primeras cosas que hice fue decírselo a mi familia. O sea, no empecé a planificarlo a escondidas, ni fue una decisión que tuviera inseguridad. No, dije, este soy yo, esto es lo que quiero, este es mi proyecto, arriesgo, apuesto por él, y lo primero que quiero es que ellos lo sepan, para tener esa tranquilidad y esa seguridad. No estoy haciendo las cosas con remordimientos, con culpa, ni a escondidas, ¿no? Entonces lo comenté con ellos. Mi padre, como buen marino y viajero que es, cogió un globo terráqueo que tenemos en casa y me dijo, ¿quieres dar la vuelta al mundo? Y dice, ¿por qué no te vas al Polo Norte y das la vuelta por arriba? Que es mucho más corto y vuelves antes. Entonces mi padre ha entendido muy bien las razones, las motivaciones de ese espíritu de aventura, que subyacen detrás de este estilo de vida y de esta decisión. ¿Tu padre te ha dejado eso de legado, digamos? Es decir, ¿lo has vivido porque tú has visto a tu padre dando la vuelta al mundo constantemente? Claro, viajando. O sea, mi padre se ha cruzado todos los océanos, el Triángulo de las Bermudas, el Canal de Panamá. O sea, yo he crecido rodeado por colmillos de elefante, máscaras y lanzas africanas, libros de aventuras, cuberterías de Tailandia, bandejas de Egipto, tallas de madera de Angola, o sea, rodeado por souvenirs de todo el mundo. Entonces, es esa educación, digamos, extraoficial o no académica que va forjando también una persona, un carácter, ¿no? Entonces, cuando tienes 5 años es algo inconsciente, pero cuando tienes ya 18 o 20, uso de razón, y pues te das cuenta de que hay una parte de ti que les dice, bueno, no sé de qué os quejáis si me habéis estado inculcando esto desde que soy un crío, cada 2 años cambiar de casa, el vivir con poco, el lanzarme a la aventura, el darme una palmadita siempre, ¿no? Pues es la consecuencia lógica. O sea, no nos echamos las manos a la cabeza. Que llegaste, que estabas en Portugal. ¿Tu primera etapa cuál fue? Por saber. ¿Primera etapa de la vuelta al mundo caminando? Sí. Pues obviamente no fue Nueva Zelanda, fue la primera noche la pasé entre Pinto y Valdemoro. ¿Eso te viene? Eso. La primera noche, o sea, sí, la vuelta al mundo caminando, tal, los kilómetros, las culturas. No, la primera noche por ser realistas, y eso también es un mensaje para los emprendedores. O sea, no pasas, de repente no tienes la empresa montada, el equipo, no. El primer día caminé 30 kilómetros, salí de la Puerta del Sol de Madrid por la calle Alcalá y dormí eso literalmente entre Pinto y Valdemoro. Entonces, pues no fue muy exótico. Hombre, a ver, si eres japonés, pues igual Pinto es un sitio muy interesante, pero cuando vives en Madrid, pues Pinto tampoco te llama mucho la atención. Todos mis respetos y saludo a la gente de Pinto, ¿no? Pero, y poco a poco, pues recorrí Guadalajara. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente el entorno, lo cercano, estaba lleno de... Se volvía especial. Lo mirabas diferente, ¿no?
Lo miraba muy diferente. Primero, porque me di cuenta de que este era un viaje muy largo, donde la paciencia y la constancia iban a ser claves. No podía tener prisa. Luego me di cuenta de lo que cunde un día. O sea, es que un día caminando, un día entero caminando, son muchas horas caminando. O sea, Puede ser que cunda más un día caminando, cundir en el sentido de decir que largo, que un día que estás haciendo 1000 cosas con el móvil, con el ordenador, con no sé qué. Total, un día caminando es que no te importa solo el destino donde vas a dormir, que te importa cada paso. Te importa el camino, importa el proceso. Entonces, cada paso que das está lleno de impresiones, del abejorro que pasa volando, el olor de las flores, las nubes y el viento en el cielo, los pasos que das, cómo caminas, las sensaciones, tu espalda, la respiración, la cantidad de pensamientos que tienes sobre tu familia, sobre tu pasado, quién eres, los proyectos futuros. Es la mejor manera de estar aquí ahora, caminar. Es curioso, tengo ahí un poema, un texto que escribí de por qué caminar. Porque aun pareciendo una actividad sin ningún tipo de fin, es la mejor manera de estar en el momento presente. ¿Cuál fue la última etapa? La última etapa fue de Príncipe Pío a la Puerta del Sol. Esa fue más cortita. Fue la etapa más corta de toda la expedición, pero yo creo que fue casi la que más tardé. Porque iba a velocidad de caracol, de tortuga. ¿Por qué? Porque iba acompañado con amigos, medios de comunicación, personas que se acercaron a ver, ¿no? A asomarse a ver qué pasa. Y tardé mucho. Entonces es muy interesante porque el día anterior, es que es muy fuerte todo. O sea, claro, del mismo modo que empiezas a caminar y poco a poco te vas lanzando al espacio, ¿no? Francia, pues dime tú si había estado en Francia a veces, pero nunca lo había hecho andando. Entonces, cuando crucé la frontera de España con Francia, de repente es como decía Neil Armstrong, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para mí era un gran paso. Era solo un paso físico, pero estaba dejando atrás España. Estaba dejando atrás... Adiós mi casa, mi familia, mi idioma, mi comida, el entorno conocido, seguro. Y era como... ¡buah! Ya lanzar sin gravedad, ¿no? Y en ese momento te das cuenta de que la única manera de volver, coño, que tienes que cumplir tu palabra, lo que has dicho, era por el otro lado del planeta, y, joder, pues no me queda nada. Entonces, poco a poco, te vas adentrando en un mundo de película, de fantasía, de culturas, es maravilloso. Y al cabo de unos años, que se dice rápido, llegas por el otro lado del planeta. O sea, pues yo, claro, imagínate, la Puerta del Sol. Me iba hacia allá por la calle Alcalá y 3 años después, caminando, llegaba por la calle contraria, al mismo lugar. La calle Carretas o la calle la Arenal, sí. Y entonces, cuando entré a la Comunidad de Madrid, entré a Madrid por la Casa de Campo, que está justo al oeste. Y yo iba mucho a la Casa de Campo a correr, a entrenar, a montar en bici. Y entonces, joder, tú imagínate, o sea, cuando vuelvo a entrar por la Casa de Campo, empujando el carrito, con las barbas, después de haber dado la vuelta... O sea, primero, ¿quién me iba a decir que algún día conseguiría volver? O sea, ¿quién me iba a decir que un día se me iba a ocurrir dar la vuelta al mundo a pie y que lo iba a conseguir? Iba un día a volver. Y empiezas a reconocer esa piedra en la que te sentabas, el árbol donde estirabas, la cuesta por la que subías con la bici. Y dices, joder, qué fuerte. Y te das cuenta del poder que tenemos de materializar las cosas. Creo que es el mayor poder que tenemos, el de crear. La capacidad, la creación, la creatividad, soñar, diseñar, inventar. Cuando dicen que cuando visualizas algo, ya el 50% ya está hecho. El resto es un trámite, es hacerlo realidad. Entonces, ¿cómo con ilusión, con trabajo, con espíritu de superación,
paso a paso, las cosas se van haciendo realidad. Bueno, qué espectáculo. Que yo me imagino ese día cuando terminaste, ya acabaste, ¿dónde dormiste aquel día? Pues fíjate que la última, cuando ya dormí pues esa noche dormí en casa de mis padres. Fue de las mejores cosas es volver a reencontrarte con los tuyos, volver a reencontrarte con tu familia, tus amigos, seres queridos. Entonces dormí en su casa, obviamente, porque acababa de llegar, no sabía ni... Y recuerdo que dormí en el suelo y con las ventanas abiertas. Vamos, que no dormí en el jardín de milagro. ¿Por qué? Porque llevaba 3 años andando y durmiendo en el suelo. Entonces, lo de dormir en la cama me parecía un invento muy aparatoso. O sea, las sábanas, la manta, hacerme la cama y me seguía. Todavía saboreaba el sabor de la aventura, el saco. Dormir en el saco es una maravilla. Y en el suelo es lo mejor. Hombre, no en el suelo duro, pero sobre un futón o una esterilla es lo más saludable. Entonces me había acostumbrado a dormir en el suelo. Y luego, antes hablábamos del ambiente en los espacios cerrados. El aire está muy, muy seco. Entonces, había pasado mucho tiempo a la intemperie y de repente en los espacios cerrados se me secaban las mucosas, la piel, y dormía con las ventanas abiertas porque me gustaba sentir el frío, el viento entrando. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Mira, te voy a poner un vídeo de otra entrevista que te hicieron que me ha parecido curioso para que nos cuentes un poco, ¿vale? Animales peligrosos. En Australia, acampado con la tienda de campaña en mitad del desierto, y de repente por la madrugada pues me despertaba con dingos. Explica a la gente lo que es un dingo. Los dingos son una mezcla, son chacales, una mezcla entre de perro salvaje, lobo, y son animales que están allí salvajes. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos huelen la comida, entonces se acercan a ver qué es. Entonces los dingos cazan por agotamiento. Ellos persiguen a su presa hasta que se fatigan. Entonces yo iba pensando, pues yo no voy a esperar a que me fatigue, me voy a dar la vuelta y voy a atacar violento. Claro, efectivamente. El caso es que los tenía aullando alrededor de la tienda y te dejas unos palos, unas piedras, un cuchillo localizable para ser capaz de encontrarlo incluso a oscuras. Las cremalleras de la tienda también, por si te atacan por un sitio, salir por la otra, cómo ubicas la tienda. Esa noche no pegué ojo, o sea, esa noche estás alerta dentro de la tienda y están aullando. Hasta que empezó a amanecer, ves que al alba empieza a clarear el cielo y ya cada vez escuchas el oído más lejos. Que para una persona que tiene miedo en esta sociedad, ¿qué consejo le darías? Es decir, ¿cómo vencer el miedo? Pues empezar con cositas pequeñas, con un primer paso, pero moverse. No quedarse paralizado. Hay una frase, seguro que conoces, que es lo de la parálisis por análisis, que es que empiezas a querer tener todo tan atado y tan bien atado que no haces nunca nada y se te pasa el tiempo. Entonces hay un miedo que es biológico, es un miedo que nos ha permitido sobrevivir y llegar hasta el día de hoy aquí, que es lo que te impide pues tirarte por un barranco y no matarte. Pero luego hay otros miedos que son culturales y esos son los que hay que tener a raya, porque son los miedos al futuro, el miedo al que dirán, el miedo a qué será de mí, el miedo a seré capaz, al soy pequeño, poca cosa. Entonces, los miedos se vencen con confianza y la confianza se gana con la acción. Y para accionar hay que moverse. Entonces, aunque sea con cosas pequeñas, vete demostrándote, empieza cada día haciéndote la cama, como dicen, y ya tienes una tarea hecha. Y vete a por la siguiente. No quieras de repente subir el Himalaya o el Everest así, sino empieza primero, como hablábamos antes, sal un día a la montaña, haz un día, no sé, viaja solo, habla con algún desconocido, sal a correr 10 minutos, báñate con agua fría, X, lo que sea, ¿no? Y vete demostrando que eres capaz, que vas superando tus límites, porque los mayores límites, yo me he dado cuenta, he cruzado muchos tipos de fronteras, fronteras geográficas, fronteras idiomáticas, culturales,
pero las mayores fronteras están aquí. Los mayores límites son los que uno se pone a sí mismo. Y son esas creencias limitantes las que nos impiden soñar a lo grande, atrevernos. Y eso pues se hace poco a poco, paso a paso. Entonces yo, desde la humildad, el consejo también basado en mi propia experiencia, es decir, que no hablo a nivel teórico ni me estoy inventando nada, sino que lo que yo he comprobado que funciona es poquito a poco, ir paso a paso, ganando esa confianza y venciendo esos límites. Pero hacer las cosas incluso con miedo. No esperar a que el miedo desaparezca, porque entonces eso... no va a desaparecer si no haces. No, el miedo es inherente a nuestra naturaleza, ¿no? Y hay unos miedos que son de la educación, son culturales, somos seres sociales también, entonces a veces sacrificamos, eso es también muy interesante, nuestra parte más auténtica, nuestra esencia, la parte más genuina, lo que hace que tú seas tú, por formar parte del grupo, por ser aceptado, por la validación, por no estar solo, por ese miedo a la soledad. Pero luego te das cuenta de que cuando te atreves y sigues tu camino y eres fiel a tu esencia, empiezan a aparecer las personas correctas. No aquellas que si no eres como ellas y piensas como ellas, te juzgan, te critican, ¿no? Te voy a hacer un test rápido. Un test rápido. Bueno. Vale. Son 5 preguntitas Sí. para que me digas qué elegirías, ¿vale? Dentro de 2 respuestas. Para ti, el mayor susto, que hemos hablado de los 2 casos, ¿el del rinoceronte salvaje en Nepal o los dingos aullando en Australia? Qué susto. A ver, en los dingos. Los dingos más. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si el rinoceronte no lo viví desde el miedo, lo de los dingos, sí, un poco más. ¿Pasar tiempo sin comer te hace rayarte la cabeza lo que más? Un día puedes estar sin comer. ¿Cuánto podrías estar sin comer o cuánto has estado sin comer? A ver, sin comer puedes estar muchos días, puedes estar 40 días. Pero cruzando Australia, yo me di cuenta de que comer hay que comer. O sea, ¿por qué? O sea, yo he llegado a alterar la percepción por la fatiga de tener tan poca comida que he empezado a distorsionar lo que te llega por los sentidos. ¿Qué momento elegirías revivir de los que has vivido? ¿El de las auroras boreales o el del cielo estrellado de Atacama? ¿Cuál dirías? El cielo estrellado. Fue mucho más impresionante que la aurora boreal. Sí. Fue además en contextos diferentes. El desierto de Atacama llevaba 2 años caminando, en fin, estaba en mitad del desierto salvaje. Sí. Oye, sin quitarle mérito. Sí, pero los cielos estrellados del desierto fueron brutales. Que mira, esto es la línea de tu vida. Sí. Y estamos por aquí, aproximadamente, ¿no? 44, Sí. 45. Nos gusta entender un poco cuáles han sido los 2 momentos más duros de decir, hostia, crisis, un poco lo has comentado, pero Sí. 2 momentos. Sí. Y 2 momentos en los que has dicho, qué conectado estoy. Sí. ¿Cuáles serían? ¿Dónde los colocarías? Vale, pues yo tengo mi vida... espera. Yo tengo mi vida bastante procesada. Entonces, de hecho, curiosamente estoy como en el ecuador de la vida, ¿no? Entonces, hay 2 momentos críticos, digamos. Uno es esa crisis que sufro con 20 años, con 21 años. Esa es una crisis... es un punto de inflexión en el que tomo una decisión y el otro es cuando empiezo... Claro, es que aquí empieza un proceso de cambio, de búsqueda, de transformación que dura 10 años. Cuando decido dar la vuelta al mundo caminando, ahí sin duda hay otro punto de inflexión y de conexión. O sea, ese es un punto de superconexión. Y es crisis, más crisis. O sea, aquí hubo una evolución. La crisis fue
entre los 17 y los 21. Digamos que a los 21 fue la decisión de cambiar, de salir, pero las crisis también no te ocurren de un día para otro, ¿no? Son procesos de 4 años. Y otro momento muy, muy, muy intenso, muy bonito, ha sido el nacimiento de mis hijas. Yo tengo 2 hijas y es bestial. O sea, además me han pillado con los deberes hechos. Quiero decir que no pretendo realizarme a través de ellas. Entonces, además las he visto nacer a las 2. He visto cómo es la naturaleza, ¿no? Y cómo es bestial. Entonces, yo creo que esos son los mejores momentos de mi vida, cuando decidí dar la vuelta al mundo caminando y el nacimiento de mis hijas. Y los momentos más críticos, con 21 años, esa crisis, ¿no?, que sufrí ahí, y la segunda no sabría decirte. Es magnífico solo tener una, ¿eh? No te obligo a que tengas dos. Sí, eso es. Vale, a todos los entrevistados les pido que traigan un objeto con el que se sienten identificados o que significa algo para ellos. ¿Qué objeto has traído? Pues he traído un cuchillo. Hemos hablado de los esquimales. Es un cuchillo inuit. Fíjate qué cuchillo tan original. Nosotros que tenemos siempre el mango con la hoja, este tiene la hoja abajo. Y fíjate la forma también, que es precisamente para cortar, para seccionar. Entonces, este es un cuchillo esquimal, cuchillo inuit, de los esquimales de Alaska. Y aparte de la cultura a la que pertenece, que es, pues, como digo, es una cultura muy ancestral, muy ligada a la naturaleza, conectada a esos instintos, a la supervivencia, tiene el valor añadido de que lo he hecho yo, de que lo he fabricado yo con mis manos, guiado por los esquimales, pero esto es hueso de foca. De hecho, si ves el perfil del hueso, es efectivamente la estructura porosa. He cortado el metal, he grabado. Si te fijas, aquí pone Inalik. ¿Qué significa? Inalik es el nombre de la isla en la que estuve, la Little Diomed, la pequeña Diomedes, en el idioma Inupiaq, que es el idioma que hablan los esquimales allí, esos esquimales. De hecho, esta es la silueta, digamos, la vista aérea de la isla, obviamente desde el aire. Y es muy interesante porque con estos cuchillos es con los que seccionan la caza, las focas, las morsas, los osos polares, y el ritual, yo les he visto cazar, cómo salen a cazar, cómo regresan a la isla con una morsa, cómo la abren, cómo seccionan la mejor parte para el cazador, la persona que la ha cazado, cómo reparten el resto de la pieza entre el resto de la aldea, de la población, se comen todo, cómo con los colmillos de la morsa los tallan y hacen artesanía. De hecho, me llamó mucho la atención que me encontré esquimales. Yo pensé, bueno, estos no han salido de la isla en su vida. Me encontré esquimales que habían viajado más que tú y yo juntos. O sea, habían estado en Hong Kong, en Londres, en Pekín, en París. ¿Por qué? Porque son los pobladores originales de estas tierras y son los únicos que pueden salir con marfil, con los colmillos de las morsas. Entonces pueden viajar y familias o personas adineradas, pudientes, les contratan, les pagan el viaje y hacen lo que es el carving, lo que es la talla del marfil en su casa. Y entonces, bueno, pues son cosas que vas allí descubriendo y según te vas sumergiendo. Fueron apenas, bueno, pues 2 semanas en una isla muy pequeña, pero que pareció que estuve una vida, y la cantidad de cosas y experiencias y aprendizajes que recibí fueron bestiales. Tanto que allí llegas con un helicóptero. Cuando me fui, bueno, pues dándonos abrazos, despidiéndonos, y tanto es así que no descarto volver otra vez allí, aunque sea a volver a verles, ¿no? Y llegué a soñar o a pensar el irme allá a vivir a Alaska. Pues que luego, bueno, pues tienes hijas y la vida va por otro lado.
Pero a mí que me gusta mucho escribir, ese sueño, ¿no? Esa visión, esa escritura como un Jack London, un Henry David Thoreau, de Walden, esa escritura de retirarte a una cabaña en mitad de la naturaleza salvaje, a cazar, a escribir, a cortar leña, ¿no? A conectar con los instintos, con la naturaleza, pues me apetecía mucho. Sí, sí. Que aquí los invitados dan un consejo al siguiente invitado que no conocen y se ha vuelto a generar la magia. Porque nos dio Javier, que es experto en IA, sí. Es un hombre senior, vamos a decir, es un hombre ya mayor, sí. Pero conoce muy bien la IA, sí. Y dio un consejo, te dio un consejo sin saber que eras tú, que es el siguiente. Te dijo, vete a un sitio en el que no tengas ningún ruido mental y que te preguntes dónde has estado, dónde estás y dónde quieres estar. Y si estás haciendo de verdad lo necesario para estar donde quieres estar. Digo... Espectacular. Sí, sí. ¿Qué te parece este consejo? Pero, ¿le ayudó la IA? No. No, lo hizo así a bote pronto. Sí, está grabado. Sí. Yo consejos, a ver, dos tengo, me vienen dos a la mente. Sabes que esto es totalmente improvisado. Y el primero es el sé tú mismo, o sea, la importancia de conocerse. Creo que es el mayor tesoro al que podemos llegar en la vida. Eso sí que es morir de éxito. Sí. Sé tú mismo, ¿no? Descubrir quién eres. Y el segundo es que trasciendas la frontera de tu piel. Es decir, que lo que hagas tenga un servicio, ¿no? Poner lo que haces al servicio de los demás, de un mundo mejor, ¿no? Que lo que hagas tenga una trascendencia, el dejar un legado, un impacto positivo en el mundo. Que vivimos épocas de mucho culto a uno mismo, ¿no? De las redes sociales, pero cuando empiezas a pensar en los demás, de repente tus preocupaciones desaparecen o se vuelven relativas, ¿no? Entonces, esas dos, ¿no? La importancia de descubrir quién eres y una vez que lo has descubierto, ponerlo al servicio de los demás. Que esto se llama morir de éxito y necesito una definición de qué es el éxito personal o profesional, si se deslinda de alguna manera para ti. Para mí el éxito es pues descubrir a qué has venido al mundo. Estar rodeado de personas que te quieren. Disfrutar de las cosas pequeñas. A veces vamos subiendo peldaños de una escalera, ¿no? Hacia la autorrealización, de la felicidad, de la sabiduría, la búsqueda de un propósito. Y cuando llegas ahí arriba, te das cuenta de que la magia, la felicidad, el éxito está en las cosas, en disfrutar, ser capaz de disfrutar los pequeños detalles de la vida, del día a día. Que además es cuando recargamos las pilas, porque solemos estar tan ajetreados y que de repente un paseo, un helado de chocolate, jugar con tu hija, sentarte a leer, encender el fuego y mirarlo. Creo que ser capaz de disfrutar esas cosas cada segundo de los que está hecho la vida, eso es el éxito. Nos encanta ejercer la gratitud en este podcast. Por eso te doy las gracias, Nacho, por haber venido, que ha sido un auténtico lujazo. Sí. Yo, de hecho, de mayor quiero ser como Nacho. Me encanta. De mayor quiero ser pequeño, como decía Bunbury. Que ¿quién es la persona a la que le debes más gratitud de este mundo? A mis padres. Sin duda. El monumento hay que hacérselo a ellos. Se me dice, ¿algún ídolo, algún referente, algún joyo? Yo soy una persona muy afortunada por haber tenido los padres que he tenido. Antes salía un poco a colación en la conversación el tema del estoicismo. Creo que desde el punto de vista de valores, de educación en valores, tengo un gran referente en mi padre, y desde el punto de vista de sensibilidad, de visión poética y romántica de la vida, le debo mucho a mi madre. Entonces, el haber cogido esas dos partes, la parte racional, la parte más de valores, de estoicismo, y la parte emocional. Y luego, bueno, porque al final, mira, escribí un primer libro sobre la vuelta al mundo caminando,
Y en la primera página hay una dedicatoria. Como sabes, en los libros, en este... El mar, una vez que ejerce su hechizo, lo mantiene a uno en su red de maravillas para siempre. De Jacques Cousteau. Pues la dedicatoria que puse en mi primer libro fue: gracias a la vida, que me ha dado tanto, gracias a mis padres, que me han dado la vida. Así que la gratitud es hacia ellos. Nacho Deán, qué pedazo de vida. Muchas gracias por venir a Morir de Éxito. Muchas gracias a vosotros. Un placer.